El suelo se convirtió en una alfombra de cuerpos y chatarra. La batalla terminó, pero el desastre fue total. Un sujeto ahí en el suelo todavía intenta pelear contra la parca, gimiendo mientras escucha pasos acercándose. En medio de ese calor sofocante y sangriento, nuestro protagonista observa la desgracia ajena con la mano firme en el mango de su espada. Él aprieta la empuñadura adellada de la hoja, enfocado en lo que viene. La cosa no está para juegos. Allá en lo alto del tejado, aparece un ciudadano todo musculoso, con una sonrisa de quien se cree el dueño del mundo. El sujeto suelta una risita cínica, mirando al chico desde arriba, muy creído. Un G que desborda burla. El protagonista ni parpadea. Mirando fijo al tipo, le pregunta si su nombre es Beon. Gak, parece que hubo conexión, pero no de las buenas. Beon, Gak se lleva un susto. Su confianza se tambalea y enseguida quiere saber cómo el muchacho conoce su nombre. Nuestro chico sabe que es difícil ser recordado. Mucha gente pasó por la fortaleza Geumo y él es solo un rostro más en la multitud. Pone cara de dolido por haber sido olvidado, pero le avisa que esperó una vida entera para este encuentro. Beon, Gakatacabos. Si el chico pasó por ahí como prisionero y la cosa ahora se puso fea para su lado, el villano pierde la compostura y ya empieza a escanear el lugar, desesperado por encontrar un hueco y desaparecer. Sus ojos se abren como platos y esa hachada de valentón se derrite. Lo que quedó ahí fue puro pánico. Antes de que el tipo dé el primer paso para huir, el protagonista vuela sobre él con la hoja lista para el trabajo. Es un visto y no visto. El golpe le da de lleno en el hombro a Beon. Gak que se queda paralizado al instante. El chico le avisa que es de mala educación dar la espalda mientras los otros hablan. La falta de modales trae consecuencias. Ya le adelanta que los próximos objetivos son brazos y piernas. Más le vale a Beon. Gak forzar la memoria sobre lo que pasó hace 12 años. La desesperación golpea y el sujeto empieza a unir las piezas. Se pregunta si el muchacho era de la guardia de la agencia Unseon. En la mirada de nuestro protagonista, un recuerdo antiguo cobra vida. Es de ahí de donde viene todo este rencor. En el pasado, Beon, Gak y otro compinche desfilaban victoriosos por encima de los guardias, cargando una caja misteriosa. En aquel tiempo, la fila de prisioneros seguía bajo el látigo y las órdenes de los bandidos. El protagonista, siendo apenas un mocoso y ya encadenado, ve aterrorizado cómo sacan el hierro caliente de las brasas. Con un placer que da asco, el secuaz de Beon, Gak levanta el metal al rojo vivo, listo para marcar al niño. El hierro hierve en el pecho del chico. Su cuerpo se retuerce entero bajo el calor del metal. El grito de agonía corta el aire y el rostro del niño se deforma con un dolor que parece eterno. De vuelta al presente, el odio brilla en sus ojos. Revivir eso quema más que el propio hierro. En un movimiento rápido, el protagonista salta por encima del enemigo y baja un corte sin fallos. Beon, Gak ni ve de dónde vino. Solo consigue abrir los ojos mientras el golpe entra. El villano grita desesperado mientras es rebanado por una secuencia de golpes que no dan tregua. Nuestro chico no para. Son decenas de cortes, uno tras otro, sin dejar al sujeto respirar. Beon. Gak se desploma en el suelo, molido de dolor. El protagonista solo observa desde arriba, en un silencio que asusta. Con la voz helada, hace la pregunta final. Beon. Gak recuerda el nombre Samajeon. Todo roto y sin entender nada, el infeliz tartamudea, completamente perdido en la conversación. El chico le refresca la memoria. Hace 12 años fue emboscado y vendido como esclavo por Beon. Gak finalmente le cae la ficha. Beon. Gak suelta un gemido de pavor recordando cada detalle. Ahora sí quiere hablar. Implora perdón, dice que se equivocó e intenta aferrarse al poquito de vida que le queda. El protagonista ni le presta atención. Le manda llevarse a la tumba el recuerdo del cargador que esclavizó. Prepara el golpe final con la mano, listo para anunciar quién es de verdad. Soltando la furia acumulada, firma su obra. Su nombre es Samajeon. Un golpe seco y un chorro de líquido vital cierran la historia de Beon. Gak definitivamente. La venganza está pagada. La mancha en la pared sella el destino del sujeto. El polvo baja despacio y lo que queda es solo el silencio que trae el final. Ante el desastre que quedó del verdugo, nuestro chico encara el cuerpo. Misión dada es misión cumplida. Guarda la espada en la vaina, cerrando de una vez ese capítulo amargo de su vida. Un suspiro de lado y el alivio finalmente decide aparecer. Mirando el campo de batalla, decide que basta de violencia. De aquí en adelante, lo que quiere es paz y una vida normal. Pero la paz dura poco. Una explosión sacude la fortaleza entera, haciendo volar pedazos por todos lados. En medio del humo, surge la silueta de un hombre musculoso, con cara de quien no sabe dónde está parado. Un joven robusto aparece justo atrás, gritando por su jefe con una desesperación total. Al escuchar el llamado, el protagonista gira el rostro, atento al nuevo ruido que llega.
En medio de todo ese desastre, su compañero, Dan, llega celebrando que liberó a todo el mundo y suelta una risa de victoria. El chico aprueba el servicio y Dan luego pregunta a qué sabe finalmente cobrar esa cuenta antigua. Mirando a los difuntos, Dan ni se cree que esos tipos vendieron al jefe como esclavo, pero el protagonista confiesa que la venganza no fue tan dulce como imaginaba. Le da un vistazo al lugar y nota que el dueño de la fortaleza no dio la cara. Cuida para después, en algún momento le llegará su hora. Con una sonrisa en el rostro, el compañero quiere saber si ahora el rumbo es finalmente la tierra natal del jefe. Mirando el cielo estrellado, nuestro chico confirma con alivio en el pecho, es hora de volver a casa. De espaldas reflexiona que el rastro de sangre de la tal espada número 1 del camino demoníaco muere ahí mismo mientras observa el tejado de la fortaleza bajo la luz de la luna. En otro rincón, un ser divino de barba larga y aura azul flota, refunfuñando que la pelea fue aburrida y no tuvo la emoción que él quería. Ya con el sol brillando, el protagonista y su compañero siguen viaje por una colina verde, con el pie en la carretera. En el camino, el chico pregunta si Dan realmente quiere acompañarlo, pero el muchacho dice que no tiene a dónde ir y se muere por ver dónde creció el jefe. Nuestro protagonista le recuerda que la vida de Dank fue solo entrenamiento en el culto demoníaco, y el amigo confirma que salir de allá después de partirse el lomo tanto parece mentira. El chico concuerda, él también siente que esa libertad aún no parece real mientras observa el azul del cielo. En su memoria, la sede sombría del culto demoníaco se impone contra la noche, pesada e inmensa. El protagonista pisa el balcón, marcando su llegada para una conversación que no puede esperar. Dentro del salón, su versión más joven aguarda firme, manteniendo la postura y la seriedad de quien sabe dónde está pisando. Sentado en su silla de mando, el instructor Guanello mira al muchacho con esa mirada de quien lee hasta el pensamiento. Ante una mesa llena de comida, el chico se presenta ante Guanello y sus dos guardaespaldas. Con las manos llenas de cicatrices, hace el saludo formal al maestro sin desviar la mirada. El viejo maestro analiza al pupilo con una mirada afilada, masticando una desconfianza que no se le pasa. En eso, sirven un trago en una copita de porcelana, cortando el silencio. Con la copa en la mano, Guanello confiesa que en el fondo deseó que el chico no apareciera. Ponen un tazón grande en la mesa, señal de que el ritual o el desafío de esta vez es serio. Los dos se quedan ahí, vigilando el tazón, mientras el clima entre ellos se tensa a punto de romperse. El líquido se balancea en la copita, tomando un color leve con el movimiento. Sin dudar, el protagonista se toma el trago de una, sin dejar caer ni una gota. Guanello empieza a contar que, allá en el Valle del Dragón Negro, el gran líder hizo una promesa cuando se encontraron. La palabra era que serían libres si le daban 10 años de vida al clan demoníaco. El chico habla serio, los 10 años pasaron y la tarea que el líder dio hace 3 años también está pagada. Guanello toma un trago burlón y repite promesa como si la palabra no valiera nada. Golpea la copa en la mesa sin ninguna paciencia para este tipo de conversación. Frustrado, el maestro reclama que incluso con las facciones unidas y el culto en pie, la cosa todavía está lejos de servir. El protagonista responde al instante, recordando que el trato no era la unificación, sino derribar a los 10 supremos que mandaban en todo. Infla el pecho para decir que hizo su parte y ahora todo el mundo está arrodillado ante el líder, cosa que el viejo tiene que admitir que sucedió. El instructor bebe otra más en silencio, pensando en el camino que el discípulo recorrió. Pensando en voz alta, Guanello recuerda que de los chicos del valle, nuestro protagonista siempre destacó, pero tampoco era la gran cosa. Recuerda que en la lucha pura el chico perdía feo contra un tal Cheol. Pero la clave cambió después de que volvió de destruir a la secta de la Puerta Fantasma. Esa sed de sangre que cargaba desapareció y su forma de ser cambió de la noche a la mañana. Impresionado, el maestro reconoce que la fuerza del pupilo llegó a un nivel que nadie ni se imagina. Se queda ahí carcomiéndose, queriendo saber qué demonios le pasó al muchacho en ese lugar. El protagonista intenta disculparse por la desconfianza, pero el viejo corta el tema de una. Guanello aplasta la copa en su mano y le manda a tragarse las palabras vacías. Despide al chico, diciendo que trabajó muy duro y que, a pesar de que el destino fue un verdugo, conocer al muchacho fue una suerte para él. Recostado en su asiento, el maestro garantiza que nunca va a olvidar lo que el protagonista hizo por el culto. Con gratitud en la mirada, nuestro chico le agradece al viejo por cada enseñanza. Da la espalda y empieza a salir, dando el asunto por cerrado. Uno de los guardias se indigna e intenta atacar, llamando atrevido al niño, pero Guanello pega un grito de basta y frena al sujeto.
Con una sonrisa de quien se quitó un peso de encima, el protagonista sale del salón y ni le importa el veneno del guardia. El prota se larga del salón y deja al maestro atrás. Por fin, misión dada es misión cumplida. Afuera, Dan se queda ojo avisor en la puerta, vigilando mientras su compañero se aleja. Con una sonrisita de lado, Dan se despide de los guardias, llamando a todos tontos antes de largarse de allí. Ya lejos, en el camino de tierra, Dan se emociona y pregunta si ese árbol gigante es la tal deidad de la que el prota tanto hablaba. El prota mira hacia arriba, sintiendo el peso del tiempo al volver a ver el árbol que marcó su infancia. Recuerda que sus padres y los ancianos rezaban allí y que él se la pasaba colgado en esas ramas con sus hermanos. Apoyándose en el tronco con una sonrisa sincera, se dice a sí mismo que el buen hijo siempre vuelve a casa. Adán le hace gracia y se burla del jefe, diciendo que nunca imaginó al prota de niño, ya que nació con esa cara de estatua de hielo. De la nada, una voz llama Señor, tomando al prota por sorpresa en medio de sus pensamientos. 3 chiquillos están parados cerca, observando a los 2 extraños junto al árbol sagrado. Uno de los niños señala con el dedo y advierte inmediato: los forasteros no pueden tocar el árbol. No, señor. El prota se gira con una sonrisa calmada y explica que no es un extraño. Aprovecha y pregunta si son de la villa Flor de Durazno. La chiquillada no entiende nada, queriendo saber cómo es que el sujeto sabe el nombre del lugar. Hoy les explica con calma que conoce todo ahí, ya que ese árbol es el guardián de la villa y él también creció por esos lares. Los pequeños se quedan boquiabiertos, soltando ese fo de quien nos esperaba esa respuesta. El prota les da los detalles, dice que vivía en una casita de paja, justo al lado del lago, en el norte de la villa. Ul confirma con toda la confianza del mundo que es de allí mismo. Pero la niña no se traga el cuento, se altera y le manda que deje de mentir, dejando al prota sin entender qué pasó. Ol se queda perdido y pregunta qué motivo tendría para inventar una historia así. Los niños gritan que la casa es de Du y que él no tiene padre ni hermano, con esa cara de maleante, señalando a Dang, que se ofende con el atrevimiento. Un chico sugiere que Dang podría ser el tío, pero la niña corta de tajada nunca vio un tío tan feo. Ella dice que es todo mentira y llama a la pandilla para irse. Dang explota con los mocosos, queriendo saber quién es el maleante feo, y la chiquillada sale disparada del susto. El prota se queda pensativo, repitiendo el nombre. Due intentando recordar de dónde salió a ese sujeto del que nunca oyó hablar. A Dan ni le importa el lío, arranca un durazno del árbol para ver si está bueno de verdad. Muerde la fruta con gusto, mostrando los dientes, satisfecho con lo que encontró. Impresionado con el dulzor de la fruta, Dan finalmente entiende por qué la villa lleva ese nombre. Le ofrece uno al jefe, pero el prota pasa, diciendo que está bien así, mirando el azul del cielo. El prota se pierde en sus propios pensamientos sobre este regreso a casa. En su cabeza viene la imagen de la casa de sus sueños, un lugar de paz, cerca del lago y rodeado por las montañas. Cuando llega a su destino, ve la casita de paja y confirma que es exactamente el lugar que guardó en su memoria. El corazón le late más fuerte al ver que la casa sigue igualita al tiempo en que él era niño. Le avisa a su compañero que llegaron, dejando a Dan también impresionado con el lugar. De repente, alguien pregunta quién anda por ahí y los dos se adelantan para ver quién es. Con la mirada seria, el prota se acerca a la casa, atento a cualquier movimiento. Aparece un hombre mayor, con el ceño fruncido, mirando a los dos de arriba a abajo. Se topan con un grupo de aldeanos liderados por el tal señor de cara de pocos amigos. Una niña se queda escondida detrás de uno de los hombres, solo espiando la escena con curiosidad. El líder del grupo avisa de inmediato que la casa pertenece a Dui quiere saber qué vinieron a hacer ahí. Al prota le parece raro y dice que hay algo mal, pues esa es la casa de la familia Sama y de sus antepasados. Y pregunta quién es toda esa gente. El viejo lo interrumpe, pero el prota, sorprendido, pregunta si él por casualidad es el señor Yang. El prota se anima al instante y reconoce al sujeto, es el señor Yang de la casa del jefe de la villa. Todo confundido y sorprendido, el señor Yang tartamudea intentando entender quién es el muchacho frente a él. Con un apretón de manos firme y cargado de emoción, el prota finalmente se reencuentra con alguien de su pasado. Se presenta como Sama Yeon, el antiguo dueño de la casa, pero el señor Yang sigue con dudas. Sin atar cabos, de repente cae en la cuenta y el viejo tartamudea el nombre, preguntando si es de verdad aquel chiquillo de años atrás. El prota confirma todo contento, dejando a Yang en shock. El viejo llega a gritar que no puede ser verdad. Sonriendo, el prota muestra una cicatriz en la cabeza y le recuerda que fue el tal Wook quien le dio una pedrada después de perder una pelea.
Y el señor Yang no tiene más dudas y grita que ahora se acordó de todo. Emocionado, atrae al prota en un abrazo apretado, llamando al muchacho chiquillo. En medio de las lágrimas, Yang quiere saber por dónde anduvo y qué fue de él todo este tiempo. En medio del abrazo, el prota se mantiene sereno, dejando que el momento se asiente en silencio. La villa ya duerme bajo las estrellas, pero la charla dentro de la casa sigue fluyendo bajo la luz de la lámpara. Yang sirve el té y quiere confirmar si de verdad es el Sheon que desapareció por el mundo hace 12 años, después de inventar que sería escolta. Con la taza en la mano, escucha al viejo recordar las veces que le advirtió que ese negocio de seguridad en la agencia Castillo de Plata era demasiado peligroso. Sentado a la mesa, Yang cuenta que, como el prota siempre fue decidido y cuidaba de todo desde pequeño, la gente pensó que había estirado la pata cuando el trabajo salió mal. El viejo toma un sorbo y suelta la pregunta del millón: ¿cómo fue la vida todo este tiempo lejos de casa? Con la mirada perdida a lo lejos, el prota comienza a explicar que en todos estos años, lo que más vio fueron campos de batalla, polvo de explosiones y cuerpos tendidos en el suelo. En el recuerdo, él aparece como un guerrero que no juega en servicio, barriendo a los enemigos con la espada. El sonido de gritos y la visión de sangre brotando aún resuenan en su mente como si fuera hoy. Revive la pelea con un sujeto fuerte, que se presentó todo pomposo como el demonio de la espada celestial del norte. En la memoria, el enemigo dice que ya hace 300 años que el tal demonio celestial murió y el camino de las tinieblas se esparció. El tipo incluso se burla, diciendo que se rió cuando supo de los locos del culto demoníaco que creían que iban a mandar en todo de nuevo. Pero el sujeto admite que el rumor era verdad. Una sola unidad había acabado con los 10 más valientes del camino demoníaco. El prota respira hondo, encara al adversario y le avisa que él es el último de la lista. Se mete en la cabeza que, si derrota a este, finalmente será dueño de su propio destino. El enemigo suelta una risa de burla y lo desafía, diciendo que si él logra la hazaña, entonces el prota se convierte en el mandamás del culto, la espada número 1 de todo el camino demoníaco. Las espadas chocan con ganas, sacando chispas y una onda de choque que quita el aliento. El adversario es tomado por sorpresa por una ráfaga de cortes y suelta un grito de dolor que se escucha de lejos. El cuerpo del sujeto vuela hacia atrás con el impacto, tragado por un resplandor de energía. En medio del polvo, el tipo tose e intenta enderezarse después de ese golpe violento. De rodillas y apoyado en su propia espada, el guerrero muestra que su reserva de energía llegó al fin. Con la voz quebrada, confiesa que no esperaba encontrar un chico tan valiente y fuerte así. Viendo al enemigo tirado en el suelo, el prota mantiene la guardia alta, victorioso en su misión. Suelta un suspiro de alivio. Finalmente el peso se fue de sus espaldas. Observando la puesta de sol, entiende que ese camino lleno de sangre llegó a su fin. De vuelta al presente, coloca la taza en la mesa y le dice a Yang que la verdad es de no creer. Resumiendo el calvario, el prota cuenta que fue vendido a mercenarios y vivió sin rumbo hasta lograr volver, dejando al viejo Yang con lástima de tanto sufrimiento. Después de un sorbo de té, va directo al grano, quiere saber dónde se metió su familia. Con semblante serio, Yang cuenta que sus hermanos menores se mudaron a Soheung. Al prota le extraña el destino y repite el nombre del lugar, Soheung. Yang confirma que ya pasaron unos 6 años y que los hermanos aguantaron lo que pudieron después de su desaparición. El prota entiende que la cosa se puso fea. Yang cambia el tono y empieza a hablar sobre la madre de Jeon con una expresión pesada. Termina revelando que supo que la pobre señora falleció el año pasado. El prota recibe la noticia como un golpe y se queda ahí, parado, sin reacción. Destrozado, se ve solo en la cima de una montaña llena de niebla, con el mundo derrumbándose. El grito de dolor sale desgarrador. Llora la falta que le hace y el peso de no haber estado ahí para ella. Caído en el suelo, se pregunta cómo tendrá perdón por una falla así, recordando cuando todos estaban unidos. Relegando a Soheung, el dúo sigue por el camino de tierra en dirección a una pequeña villa humilde. Se detienen frente a una casa muy simple, toda castigada por el tiempo, y se quedan solo observando. El prota se viene abajo al instante, preguntándose por qué su familia fue a parar a un lugar tan acabado. Dang, a su manera, pregunta si el jefe tiene miedo de entrar. Le parece extraño ver al prota así, ya que el hombre andaba en territorio enemigo como si estuviera en el patio de su casa. Dan sugiere de una vez derribar la puerta, pero el prota avisa que la situación ahí es diferente, no es tan fácil. Confiesa su temor, no sabe cómo mirarlos sabiendo que pasaron tantos apuros para terminar allí. Dan intenta animarlo, diciendo que es solo ganar dinero y comprar una casa nueva. Empuja al jefe para entrar y el prota termina aceptando.
Parado en la puerta, se hace una promesa a sí mismo: de aquí en adelante, nadie más se separa. Toca la madera y una voz desde adentro quiere saber quién está llamando. La puerta se abre y aparece una chica, mirando a los dos sin saber quiénes son esos sujetos ahí afuera. El prota se queda con la boca abierta, en shock total al toparse con la chica. Se queda mudo, ahí parado como estatua, solo procesando lo que ve. Del otro lado, la joven tampoco entiende nada y le devuelve una mirada de puro asombro. Mirando a esa chica de trenzas, el prota no sabe cómo reaccionar ni qué decir. De golpe, le viene el recuerdo de él con una niñita risueña en los hombros, allá en el pasado. Casi se le salen los ojos. Empieza a atar cabos y se da cuenta de quién es ella en verdad. Siempre relajado, comenta que la chica es linda, mientras el prota intenta, tartamudeando, confirmar si es ella misma. Toda incómoda, la chica suelta un sollozo y da un paso atrás, desconfiada. Sin aviso, ella vuela y le planta un puñetazo en toda la cara a Dan, que pega un grito por el golpe. Al prota ni le importa la nariz sangrando de su socio. Solo quiere saber si ella es Jin, su querida Shin. Asustada, Shin quiere saber cómo este extraño conoce su nombre. Bol le toma las manos con todo cariño, dícese que se volvió toda una mujer y trata de explicarse. Pero el ambiente cambia al instante. El prota siente una energía rara viniendo de ella y abre los ojos como platos. Sostiene firme las manos de la chica, concentrado en esa sensación extraña. Confundida, la chica se le queda viendo sin entender qué le pasa. Ol piensa para sus adentros cómo es que hay tanta energía Yin en el cuerpo de Jin, y qué fue lo que le pasó. Del susto, ella grita y tira de sus manos con toda su fuerza, diciéndole que la suelte de una vez. Con el tirón, termina perdiendo el equilibrio y cae al suelo, dejando al prota desesperado. Will intenta disculparse todo torpe, pero un grito de malditos corta la charla. Un chico viene corriendo hacia ellos, furioso, queriendo saber qué payasada es esa. El prota y Dan se dan vuelta y miran a los recién llegados con toda seriedad. Aún en el suelo, Jin tartamudea y llama hermano menor a uno de los chicos. El tal hermano ya llega saltando para atacar, gritando porque la tocaron. El prota se congela cuando oye la palabra hermano. Esquiva el golpe con facilidad y se da cuenta, ese de ahí tiene que ser Ho. El chico grita su nombre completo, Guango, de la tal asociación Mente Unida. O se lanza con todo, levantando polvo y soltando un grito de guerra. Suelta una lluvia de golpes, acusando a los dos de ser cobardes de la secta hacha de sangre, pero el prota esquiva todo sin siquiera sudar. El prota agarra al chico por el cuello y piensa en cuánto han crecido Jin y el pequeño O. Solo no entiende si el hermano se volvió bandido por ese nombre de facción. O saca un cuchillo, ciego de rabia, porque se metieron con su hermana y jura que va a acabar con el prota. En un abrir y cerrar de ojos, el prota le traba la muñeca al chico e impide el ataque de la daga. Ahí aparece el otro hermano y sujeta a Ho, diciéndole que pare con la locura justo en el día de muertos de mamá. El prota oye lo del aniversario de muerte, y ya se imagina que ese de ahí sea Jeon. A Jeon regaña al hermano, diciendo que está loco por sacar un arma sin saber nada y por juntarse con esa gentuza. Viendo la pelea, el prota se alegra de ver que todos están fuertes, mientras Jeon insiste que el grupo de O no sirve. Con una sonrisa de alivio, solo agradece que estén todos vivos y bien. En medio de la discusión, O ve un hueco e intenta atacar de nuevo. Intenta apuñalar al prota, pero la mano de Jeon se mete en medio y bloquea el golpe. La muñeca del chico es sujetada con fuerza, trabando cualquier movimiento con la hoja. Dan se mete en medio y rompe el cuchillo usando su propio brazo, dejando a Ho sin entender nada. O llama monstruo a Dan, y el socio del prota solo sonríe y repite la palabra, todo presumido. Haciéndose el guapo, Dan se presenta como el gran Yungan. ¿Yacha? O no tiene idea de qué es eso, pero pregunta por qué un tipo así querría robar su casa. Dan explota. Primero le dicen bandido y ahora ladrón. Quiere saber dónde tiene cara de asaltante. Para acabar con el lío, el prota le dice a Dan que se calme. Todo apenado, intenta presentarse a los hermanos, que lo miran como si fuera un loco. Asustado, o suelta el nombre de la secta hacha de sangre. Al prota le cambia la cara y pregunta qué fue lo que dijo. De repente, llega un montón de hombres armados rodeando a todo el mundo. El líder de la banda mira a los dos extraños y quiere saber quiénes son esos que nunca vio por la zona. El sujeto se para frente a ellos y mira fijamente al prota, a Dan y a los tres hermanos, evaluando la situación. El líder de los matones se acerca y agarra al prota por el cuello, todo prepotente. Con voz grave, pregunta si son sordos y quiere saber qué demonios están haciendo ahí. Señala al grandulón y se burla, queriendo saber qué figura es esa que parece un gigante.
Desde atrás, Wango grita que ese territorio es de la Asociación Mente Unida y pregunta qué quieren ahí esos carniceros de la secta Hacha de Sangre. El prota ata cabos, entonces esta es la gente de la tal secta Hacha de Sangre. El líder de los tipos agarra a John y avisa que de ahora en adelante, los que mandan en esos lares son ellos. Pregunta si el chico es el tal Wancho, que responde con puro odio. Wanko grita que no bastaba con aquel monstruo de antes, ahora vinieron ellos para terminar de arruinar todo. Queriendo pasarse de listo, el villano dice que si colaboran, la cosa termina bien para todos. Mira al prota con una sonrisita de lado y empieza a soltar un entonces. Pero no le dio tiempo ni de terminar la frase. El prota suelta un golpe con la mano que es como un rayo. En un parpadeo, la cabeza del sujeto sale volando y salpica todo. La gente alrededor no lo puede creer. Viendo al jefe caer tan rápido, el resto de los matones se congela, muertos de miedo y sin saber qué hacer. Uno de los sujetos despierta del susto y grita, ordenando a la banda que los ataquen con todo. Con la mirada helada, el prota solo da la orden, le dice a Cheol, que limpie el terreno. El grandulón se anima al instante y avisa, déjamelo a mí, capitán. Salta en medio del grupo y avanza con todo contra lo que queda de la pandilla. Con sonrisa de quien disfruta el desorden, se prepara para empezar el trabajo. Lo que se ve después es pura paliza. El grandote va rompiendo a uno por uno a base de fuerza bruta. Entre el polvo y los cuerpos tirados, refunfuña que esa gente no valía ni el esfuerzo. Rascándose la cabeza, mira al suelo y se pregunta si no se le pasó un poco la mano con los pobres diablos. Guanjo se queda boquiabierto. Los bandidos desaparecieron en un instante y hasta pregunta si los hermanos no habían contratado a los dos para ayudar. El grandulón se gira y pregunta si todavía tienen cara de estar del lado de los bandidos. Guanjo se queda mudo. Mirando a los hermanos, el prota asegura que no son bandidos y llama a cada uno por sus apodos, Oya, Eyuna y Gina. Se quita el pelo de la frente, muestra la cicatriz y pregunta si no se acuerdan de esa marca. Ejion reconoce la marca al momento. El corazón se le dispara y pregunta en voz alta si el hermano volvió de verdad. Con una sonrisa dulce, el prota confirma que sí, el buen hijo volvió a casa. Ejion grita hermano y se lanza en un abrazo apretado, llorando todo lo que guardó. El prota solo pide perdón por la demora. Wango, todavía medio mareado con todo, quiere saber qué pasó y por dónde anduvo. El prota avisa que la historia es larga y les va a contar todo. Ya dentro de casa Cheol, suelta una risa y dice que le gustó la energía del chico. Sentado en la mesa, el grandote comenta que tenían mucha gente así bajo su mando y pregunta si no es verdad, capitán. A Ejeon le extraña el trato y pregunta por qué el gigante llama capitán a su hermano mayor. El socio se ríe y explica que es porque recibió una paliza fea cuando intentó enfrentar al prota en la infancia, y que el jefe hasta le salvó el pellejo un par de veces. El prota le manda parar con la charla y explica que en verdad a Cheol solo le da vergüenza llamarlo hermano. Cambia el tema y quiere saber cómo están todos, pero Jin desvía la mirada, sintiendo el peso de la tristeza. Entre bocado y bocado, Ejeon cuenta que se volvió escolta en la agencia Mar de Perlas. El prota se asusta con la noticia. Repite agencia de escoltas en voz baja, con una preocupación que se le nota en la cara. Jin, desde la cocina, comenta que seguro no se enteró por el señor Yang, pero que ella está aprendiendo el oficio con Yuk y el gerente general. Pensativo, el prota imagina que su madre debió haber peleado mucho para que no siguieran ese camino. Ejeon confirma que ella estuvo en contra más de lo que él se puede imaginar. Wango entra en la charla con la boca llena y dice que es obvio que ella iba a reclamar, ya que el hermano mayor desapareció por el mundo justamente en un trabajo de escolta. Le echa toda la culpa al prota. Ejeon rebate y dice que Wanjo, que vive metido en callejones, no tiene moral ninguna, pero el hermano presume de ganar más dinero que todos. Ejeon estalla y pregunta si el dinero viene de explotar a los débiles, gritando que no necesita ni un centavo que venga de cosas chuecas. Wango grita de vuelta que no explota a nadie y que ya dijo 1000 veces que su grupo no es de ese tipo. Jin golpea la mesa con la olla con toda fuerza. El ruido fuerte hace que los dos hermanos salten del susto. Irritada, les manda parar con el escándalo, recordando que el hermano volvió después de 12 años y lo único que hacen es pelear. De repente, empieza a toser fuerte, se tapa la boca y ve que su mano quedó manchada de sangre. El prota vuela para sostenerla, gritando por Gina mientras la chica no para de toser. Sosteniendo a la hermana, se da cuenta de que esa tal energía está demasiado fuerte en su cuerpo. Wango queda en shock y se pregunta cómo es que el hermano que acaba de llegar ya sabe ese detalle. Preocupado, el prota pregunta si ella ya fue al médico y qué fue lo que dijeron sobre ese mal. Con el corazón en la mano,
Jeon cuenta que ya buscaron a todos los médicos expertos de la zona, pero ninguno dio con la solución ni supo decir qué tiene. Ul explica que solo un doctor dijo lo mismo que el protagonista, y por eso Gina vive con las manos y pies helados y esa cara pálida que da lástima. Intentando no preocupar a nadie, Chin dice que todo está bien y que el dolor se aguanta, calladita y sin quejarse. Ella se levanta y se va al otro cuarto, dejando a los hermanos en la mesa, todos con el corazón apretado. Justo después, solo escuchamos el golpe seco de la puerta de madera cerrándose con seguro por dentro. Jeon revela que dejaron su tierra natal y vinieron a Seoul justamente porque ese tal médico atiende por aquí. Con cara de pocos amigos, Kwang-ho completa diciendo que ella solo está de pie porque toma un remedio para reponer la energía yang. Sin eso, Gina ya se habría despedido de nosotros. El chico va directo al grano y pregunta si esa enfermedad tiene cura o si es un caso perdido. Jeon responde que de cura nadie dijo nada, pero el doctor aseguró que se puede aliviar el sufrimiento, solo que el tratamiento cuesta un ojo de la cara. Admite que la situación está apretada y que el dinero que gana no da ni para empezar. El protagonista enseguida ve que las cuentas no cuadran. Jeon confiesa que sin el dinero que trae Oga no tendría ni oportunidad y que por eso ni puede hablar mucho del hermano. Al ver a Jeon romper en llanto, Kwang-ho no sabe qué hacer, solo llama a su hermano. El protagonista le pone la mano en el hombro, intentando transmitirle un poco de calma al más joven. Ol los consuela diciendo que ningún hermano aguanta ver al otro sufrir, pero pide disculpas por haber llegado ahora y ya querer opinar. Con mirada firme, les agradece su esfuerzo y avisa, no se agobien por el dinero, mañana temprano vamos a ver a ese doctor. Jeon agradece y dice que el chico debe estar hecho polvo, mandándolo a descansar un poco. Jeon sale de la habitación y Kwang-ho se queda ahí, solo observando a su hermano salir, en un silencio pesado. De vuelta a la mesa, el protagonista mira a su compañero con toda la seriedad del mundo, sirviéndose un trago. Cheol, Wu comenta, si supiera del aprieto, se habría traído un buen monto con ellos. El chico se extraña y pregunta si está hablando de aquel dinero que era de los bandidos. El grandulón confirma, diciendo que era una fortuna, pero el protagonista recuerda que mandó dejar todo allá porque eso pertenece a la gente que fue robada. Explica que ese dinero tiene que ir a las familias de los mercaderes y de los guardias que perdieron la vida en el ataque. El compañero dice que, para ser sincero, ni quería tocar ese dinero sucio, y le deja la palabra final al capitán. Pero ahí el grandulón recuerda una cosa, aquel objeto que tomaron del Buda demoníaco vale una fortuna y ya resuelve el problema. Cheol. Wu cambia de tema y quiere saber qué le pareció al chico el estado de Gina, pero el jefe avisa que no es doctor para dar diagnóstico. Explica lo que sintió. La energía de su cuerpo está toda revuelta, con el lado yin ganando por goleada. El compañero sugiere darle un choque de energía yang de una vez, diciendo que con la fuerza que tiene el capitán, eso sería pan comido. El protagonista dice que la cosa es más complicada. Ya intentó pasarle energía, pero no sirvió de nada. Completa diciendo que parecía que su cuerpo estaba sellado, sin lugar para que la energía yang entrara, dejando al grandulón con la boca abierta. Con el semblante pesado, el chico concluye lo obvio, si no hacen nada pronto, Gina no aguantará mucho tiempo. Cuando llegan a la clínica, se topan con el letrero del lugar, avisando que el destino es ahí mismo. Todos ahí tienen cara seria, concentrados en resolver el problema de la chica de una vez por todas. Viendo a ese hormiguero en la puerta, el grandulón ya empieza a quejarse de la fila y dice que llegaron tarde, mientras la gente se empuja allá adelante. Aunque llegaron temprano, el protagonista se espanta con la multitud y comenta que el doctor debe ser bueno de verdad para tener tanto movimiento. Kwang-ho sonríe y confirma que el hombre es el más famoso de la región, pidiendo al grupo que aguante un segundo. Ol reúne al grupo y ya se prepara para abrirse camino en ese mar de gente. Kwang-ho sale saludando a todo el mundo, dando los buenos días y bromeando con la gente que está en la faena. Ella les explica a los otros que esos hombres son de la tal asociación y que viven cobrando tarifa de orden a los comerciantes. Al grandulón le extraña que sean tan mansos, y Kwang-ho solo sonríe, creyéndose el rey del barrio. Jeon pierde la paciencia y dice que no son la gran cosa, solo matones de poca monta. A Cheol, Wu le da risa y dice que todo el mundo tiene que empezar desde algún lugar. Kwang ignora la conversación, dice que se acabó la charla y manda al grupo a entrar de una vez. Al compañero le parece que el chico es muy despierto y llama al protagonista para seguir, pero el jefe se queda ahí, dándole vueltas al asunto. Cruzan la multitud y entran al patio de la clínica que está atestado de gente esperando su turno.
Fijándose bien, el chico nota que el lugar está lleno de médicos también, no solo hay enfermos ahí. Jeon comenta que ya anduvo mucho por ahí con la agencia, pero nunca vio una clínica de este tamaño, ni fuera de Soeun. Cuenta que al principio era solo una salita y un tal doctor Sosoma, que hizo crecer el negocio a base de pura competencia. Con toda confianza, el grandulón dice que, con ese tamaño, el médico no debe ser ningún charlatán. El protagonista se queda pensativo, preocupado, porque ni un doctor de este calibre ha podido arreglar la salud de Gina todavía. En eso, uno de los ayudantes ve a Wango y viene enseguida diciendo: «Maestro Sama, llegó temprano, la cita de la chica no era hoy». No. Wango explica que la prisa es otra hora y pide al muchacho que avise que llegaron. El asistente entiende el mensaje y va a llamar al doctor. Mientras esperan, el grupo se queda observando el movimiento. La sala está llena de gente en mal estado, cada uno con un dolor o una herida diferente. Ya dentro del consultorio, el grupo se acomoda frente al médico, mientras Gina se sienta para comenzar el examen. El doctor, con una sonrisa muy amable, se sorprende por la visita inesperada y pregunta si la chica empeoró, ya que todavía debería tener medicinas en casa. Él se agacha a su lado y suelta un suspiro de alivio al saber que, por lo menos, el cuadro está estable. Gon explica que el motivo de la visita es el hermano mayor que se empeñó en conocer a quien estaba cuidando de su hermana. El protagonista se presenta como Sama Jeon. El médico dice que se llama Won Jeon y comenta que conoce a la familia hace tiempo, pero no sabía de este hermano desaparecido. El chico observa la actitud tranquila del doctor y le gusta lo que ve, pero siente que hay algo más detrás de esa postura humilde. Se queda pensando si el médico sabe pelear porque sintió una energía ahí que no es de cualquiera. El grandulón confirma la sospecha y susurra que el sujeto es demasiado bueno para ser solo un simple médico de pueblo. El protagonista está de acuerdo. El tipo claramente tiene unas bajo la manga. Explica que pasó mucho tiempo lejos. Cuando volvió, se encontró con su hermana enferma. Dice que vino corriendo en cuanto supo quién era el médico. Con toda modestia, el doctor dice que lo que hace ni se puede llamar tratamiento, pero se alegra por el regreso del muchacho. Comienza el servicio tomando la muñeca de Gina con mucho cuidado para sentir cómo está el cuerpo de la chica. Todo el mundo se queda ahí, en un silencio sepulcral, vigilando cada movimiento del doctor mientras el corazón de la son de los hermanos late acelerado. Con cara seria, el médico confiesa que el problema de Gina siempre lo ha inquietado, haciéndolo sentir pequeño ante la enfermedad. John le agradece y dice que, si su hermana sigue firme y llevando su vida, es gracias a su dedicación. El doctor acepta el elogio, pero dice que en el fondo solo está ganando tiempo para evitar que pase lo peor. El protagonista se preocupa al instante y pregunta si ese peor significa que la vida de su hermana está en juego. El médico sugiere que tal vez unas siervas de primera categoría podrían hacer el milagro que falta. Explica que, como el remedio actual apenas está aguantando la situación, una materia prima mejor daría un resultado mucho más fuerte. El chico ya quiere saber de una vez qué hierba es esa que necesitan buscar. El doctor detalla que ha estado usando plantas con mucha energía yang para intentar romper el hielo de la energía yin que domina a la chica. Revela que el secreto es la hierba del espíritu de fuego. Si esa ya ayudó un poco, una más potente de ese tipo podría ser la solución. El médico hace la lista. La hierba de 1000 años sería ideal, pero es ridículamente cara. Además de esa, está el tal aceite de Gongcheon. El protagonista pregunta si no tienen el legendario Cheongsim Won, pero el médico lo niega al momento. Un lugar así nunca tendría un elixir de esos, y tener un tesoro así es pedir a gritos que te roben. El grandulón comenta que, para quien vive de la espada, esa cosa es un tesoro por el que la gente mata y muere con tal de conseguirlo. El chico, decidido, quiere saber dónde se encuentra ese objeto. El médico pregunta si ya ha oído hablar del grupo mercante Suryon. El protagonista dice que conoce a la gente de Ansu y el doctor confirma que son de los más grandes que existen por esos rumbos. Cuenta que uno de estos días, al hijo del dueño le dio una malaria fuerte y lo llamaron deprisa para resolverlo. El doctor dice que casi se va de espaldas cuando el presidente le mostró el ingrediente que tenía guardado para ayudar en la cura. El chico pregunta enseguida si usó la cosa, pero el médico dice que claro que no, con una sonrisa. Explica que si gastara el aceite de Gongcheon en una simple malaria, sería el hazmerreír de los médicos de todo el mundo. Ahí cuenta que, cuando rechazó el objeto, el presidente soltó un comentario medio en broma. El protagonista, ya angustiado, pregunta de cuánto era el golpe al bolsillo. El doctor suelta el precio. El hombre lo vendería por 300 taels de oro. Los hermanos pegan un grito al unísono, sin creer que una cosa así pueda costar tal fortuna.
Sheena cierra los ojos, sintiendo el peso de ese precio imposible de pagar. John queda desolado. Un solo tael ya pagaba los remedios por 6 meses, ni hablar de 300. El grandulón pregunta si no se puede pagar a plazos, pero el chico le corta el chiste de inmediato, diciéndole que no sea ridículo. El grandulón lo piensa y dice que el dinero que tienen no alcanza para nada, pero si venden ese negocio, tal vez les salgan las cuentas. Los hermanos se quedan en el aire, queriendo saber qué herencia es esa que quiere vender. El protagonista se irrita y manda a su compañero a parar con esa historia del Buda demoníaco de nuevo. Explica que en el tiempo que era mercenario en el Monte Mandeok, terminó encontrando una cosa por casualidad. Dice que pensó que era solo una piedra que brillaba, pero casi se va de espaldas cuando supo que valía 400 tales. El susto de los hermanos casi termina en desmayo. Los chicos gritan el valor, dándose cuenta de que esa piedra les resuelve la vida a todos ahí. Con los ojos brillando de esperanza y llorando, Gina llama a su hermano mayor. El protagonista calma a la chica y le asegura que no tiene de qué preocuparse. Él encontrará la forma de traer ese remedio. Se vuelve hacia el doctor, se planta firme y dice que va a comprar el tal aceite. Solo le pide al médico que organice el encuentro con el dueño. El doctor sonríe de oreja a oreja y acepta al instante, prometiendo que va a ser de intermediario lo más rápido posible. Cuando llegan a la dirección, se topan con la fachada del grupo mercante, una estructura que impone respeto. Y adentro de una oficina de lujo, el chico y el grandulón quedan cara con el pez gordo, mientras los empleados trabajan a su alrededor. Con cara de pocos amigos, el presidente les tira un jarro de agua fría. Dice que no va a vender el objeto de ninguna manera. El protagonista se asusta, pide disculpas y pregunta si escuchó bien esa conversación. Lleno de desdén, el sujeto pregunta si necesita que le haga un dibujo y confirma que el petróleo de Goncheon no está a la venta para ellos. Termina con una sonrisita de quien es el dueño del lugar, preguntando si el dúo entendió bien el mensaje. El chico no se queda callado y quiere saber cuál es el motivo de tanta negativa. Despreciando la oferta, el hombre dice que esa joya de ellos no llega ni cerca de pagar el precio del elixir. El protagonista se queda mudo, solo maquinando y entendiendo cuál es la jugada del mercader. Desafía al viejo preguntando si cree que la piedra es falsa y lo invita a evaluarla. Pero el hombre se niega, diciendo que tiene ojo clínico para esas cosas. El líder confirma que la joya es una perla de brillo nocturno de las buenas, lo que hace que el chico insista aún más para saber por qué el negocio no sale. El sujeto crea suspenso y mira al grupo con cara de estar tramando algo. Suelta la verdad y confiesa que hasta le dijo al médico que vendería por los 300 tiles, pero que, en realidad, nunca quiso deshacerse del objeto. Queriendo ponerlos a prueba, les pregunta si no saben el motivo real por el cual mostró aquel elixir la primera vez. El chico responde lo que escuchó, que el hijo del hombre tenía malaria y el remedio era para él. El viejo confirma que la enfermedad era grave y no tuvo otra salida. El grandulón entra en la conversación explicando que ese tal aceite de piedra es milagroso, capaz de revivir hasta un muerto y más difícil de encontrar que una estrella al mediodía. El líder dice que su miedo es que corra la voz, porque ahí todo tipo de buitres se le van a lanzar encima para llevarse el tesoro. Detalla que guardó el secreto bajo 7 llaves como reserva de la familia, y hasta hizo jurar al doctor Sosoma que no abriría la boca. El protagonista reflexiona y dice que sabe que el médico es hombre de palabra y no iba a andar con chismes por cualquier tontería. El mercader deduce que por el buen corazón del doctor, se le debe haber ido la lengua intentando salvar una vida que pendía de un hilo. El chico solo clava la mirada, confirmando la sospecha del viejo, sin necesidad de decir ni pío. El líder repite que entiende de gente y concluye que, ya que el secreto se filtró, los buitres llegarán pronto. Entonces, la única opción es deshacerse del objeto rápido. Pero con una codicia que le brilla en los ojos, avisa que no lo va a dar gratis. Como buen comerciante, sube el precio cuando ve que el comprador está desesperado. Mostrando los dientes de oro en una sonrisa fea, anuncia el nuevo valor 500 taels de oro. El grandulón suelta una maldición de rabia, pero el chico sigue callado, con el ojo fijo en el sujeto. El mercader toma la perla, se queda admirándola y repite que la pieza es, de hecho, algo fino. Evaluando la joya, dice que es pequeña y que sudaría para conseguir unos 400 tals por ella, ya que tendría que encontrar al comprador correcto. El protagonista corrige el valor por lo bajo, diciendo que, siendo realistas, esa piedra vale de verdad unos 300. El viejo justifica el aumento poniendo una multa de 100 taels por el chisme y otros 100 por la urgencia. Dice que si pagan 200 más, se llevan el aceite. El grandulón explota de odio.
Pregunta si el viejo perdió la cabeza y llama al hombre estafador en su propia cara. Continúa con el berrinche, gritando que ya dio lo que tenía que dar y amenaza con tirar el lugar abajo. El chico regaña a su compañero, preguntando por qué su solución para todo es salir rompiendo cosas. Ignorando el alboroto, el protagonista pregunta cuánto tienen en caja. El grandulón hace las cuentas y dice que, con lo que sobró, da unos 120 taels. El chico redondea 100, avisando que necesitan un cambio para no pasar hambre por ahora. Mira fijamente al líder y pregunta, ya que dice que conoce a las personas, ¿qué tipo de hombre cree que tiene enfrente ahora mismo? El mercader observa bien y dice que es joven, pero tiene el porte de quien ya se arrastró mucho sobre sangre. El chico revela su pasado y cuenta que no fue queriendo, pero que ellos vinieron del culto demoníaco. Confiesa que ya quitó más vidas de las que puede contar y que, cuando huyó de aquel infierno, prometió cambiar de vida. Explica que la idea era dejar las muertes atrás y vivir en paz con la familia en un rincón tranquilo. Pero ahí le suelta la verdad, su familia se está muriendo y no tiene tiempo para promesas ahora. Le pregunta al viejo qué cree que hace un hombre así en un callejón sin salida. El líder siente la amenaza en el aire y entrecierra los ojos, midiendo el peligro que corre. El mercader piensa que un sujeto que revela un pasado sucio, como ese mientras cuenta las últimas monedas, no está para bromas. Acepta el negocio, dice que se va a quedar con la joya, pero avisa que esto es un favor inmenso y que después va a querer una ayuda a cambio. El protagonista ni parpadea y dice trato, hecho al instante. Justo después, una señal de luz sube al cielo desde la cima de una colina, avisando que el trato fue cerrado. Ya en el campamento, el dúo descansa alrededor de la fogata para recuperar energías. Afilando el cuchillo, el grandulón refunfuña que si no fuera por el chico, les habría partido la cabeza a esos mercaderes sin piedad. El protagonista pide disculpas, recordando que ese dinero era lo que tenían para dividir entre ellos. El grandulón se indigna y pregunta qué clase de charla es esa, ya que lo importante era salvar a la niña y el dinero no hace falta en estas horas. Explicando su enojo, el grandote dice que lo que le hirvió la sangre fue ver a esos cretinos tratando de estafarlos, sabiendo muy bien el apuro que la familia estaba pasando. Aún resoplando de rabia, sugiere que ya no aguanta más, quiere volver allá ahora, romper todo y simplemente llevarse el remedio a la fuerza. El chico lo regaña y le manda a dejar de decir tonterías. Le pregunta si de verdad quiere manchar de sangre el remedio que va a salvar la vida de su hermana. El grandulón se detiene, piensa un poco y admite que mirándolo por ese lado, el jefe tiene toda la razón. Recordando los tiempos difíciles, el protagonista comenta que todo lo que hicieron cuando fueron secuestrados fue para no morir y que a quienes mandaron al otro mundo no eran santos, sino gente del camino demoníaco. Concluye la reflexión diciendo que aún así siguen manchadas y que ya derramaron un océano de sangre, incluyendo a los tales 10 supremos, solo para unificar el culto. Mirando hacia el frente, el muchacho avisa que ahora que son libres, necesitan enterrar esos viejos hábitos si quieren vivir entre personas normales. Explica que las llanuras centrales tienen sus propias leyes, todo girando en torno al mundo Murim y los grandes clanes, y que ahora tienen que bailar al son que les toquen. Volviendo al tema del dinero, recuerda que, cuando entregó la fortuna, avisó que era para guardar lo necesario para los gastos. Al final de cuentas, cree que el negocio hasta le salió barato. Revela el plan, primero salvan a Gina, después consiguen un trabajo honesto para mantenerse. El chico quiere asumir la responsabilidad de jefe de la casa y construir una vida común, como una forma de pedir perdón a su madre fallecida. Terminando el sermón, le deja claro a su compañero, no está obligando a nadie a quedarse. El grandulón es libre de seguir su propio rumbo cuando quiera. El compañero pide disculpas, dice que solo se exaltó un poco y que, después de todo lo que sufrieron para salir de ese agujero, no se va a ir por nada. Con la mirada seria, garantiza que no puede dar la espalda ahora, y menos cuando recuerda a los compañeros que se quedaron en el camino. El protagonista comenta que todo este lío le está trayendo recuerdos viejos y el grandulón quiere saber qué memorias son esas. Le echa en cara el petróleo de Goncheon que el compañero tomó del Gimun y se lo dio. Dice que, si hubiera guardado un poco en vez de tomarse todo de una vez, no estarían en esta desesperación ahora. El chico responde diciendo que ni había tanto así y que, para un tipo del tamaño del grandulón, esa dosis apenas sirvió para empezar. El grandulón se parte de risa, concuerda y dice que gracias a eso finalmente dejó su técnica del cuerpo de diamante a punto. De repente, la sonrisa del grandulón se vuelve peligrosa. Avisa que está sintiendo el olor a sangre de unos tipos acercándose. Observando a las sombras aproximarse, se queda con la duda sobre qué quiere esta gente.
El protagonista se pone alerta, dice que no sabe, pero el presentimiento es de los peores. Solo hay una forma de descubrir lo que se viene. En un instante, un grupo de jinetes surge volando bajo, galopando con todo por el medio del bosque. En una embestida violenta, los caballos avanzan directo hacia los dos. Con el polvo subiendo y los cascos golpeando fuerte, el grupo llega con actitud agresiva. En un salto rápido, el dúo esquiva a los animales que frenan derrapando frente a ellos. Rodeados por todos lados, se quedan solo observando a los sujetos bajar de sus monturas. Con cara de pocos amigos, los hombres misteriosos miran a los dos en un silencio que da escalofríos. El protagonista suelta un suspiro cansado y comenta que, por lo visto, la tranquilidad tendrá que esperar. Uno de los tipos se ríe de la situación, llamando a los dos mendigos, pero admite que se mueven rápido. El grandulón responde que por poco pensó que se iba a perder el espectáculo. Con una sonrisa que da miedo, el líder de la banda pregunta si deben comenzar la diversión arrancándole las piernas al dúo. El chico mantiene la calma y pregunta si estaban tras sus pasos todo este tiempo. El sujeto exige la mercancía sin rodeos, prometiendo a cambio que va a dejar a los dos morir sin sentir dolor. Y todavía amenaza, si se niegan, van a conocer el infierno en vida, sin poder ni estirar la pata, ni seguir respirando bien. Sin entender el término, el protagonista pregunta qué historia de mercancía es esa. El hombre señala con el dedo y aclara, está hablando del objeto que consiguieron allá en el grupo mercante Suyong. El chico piensa en el viejo mercader y se lamenta. El sujeto juró que el trato era secreto. Realmente, hoy en día no se puede confiar en nadie. Les dice a la banda que se larguen, avisa que ya vio demasiada sangre para una vida entera y que, si desaparecen ahora, hace de cuenta que no pasó nada. Pero el líder le manda a dejar de hacerse el tonto. El hombre confirma todo, siguieron la pista después de verificar que el aceite de piedra estaba con la gente de Suyón. Otro secuaz aconseja entregarlo rápido, diciendo que su jefe tenía miedo de que el viejo mercader ya se hubiera bebido el elixir. Dicen que, si tardaban más, iban a invadir el lugar de todas formas, incluso con la guardia del gobierno. Sacando la espada, el tipo dice que es mejor tener una muerte mansa y encima insulta al grandulón, llamándolo oso grande de cara fea. Al grandulón le hace gracia la ofensa. Llama al tipo comediante y pregunta quiénes diablos se creen que son para hablar así. Los tipos discuten si deben identificarse, pero uno de ellos dice que no hay problema, ya que los dos allí son cadáveres con aviso previo. Con ironía, el secuaz dice que quitarle la duda a quien está muriendo es cosa de héroes, lo que hace que el grandulón suelte una carcajada. Se presentan como la banda de los 1000 asesinos, los dueños de la noche en Hangzhou, y se autodenominan la élite del grupo. El líder corta la charla y manda a los subordinados a cerrar la boca. Da el ultimátum, va a contar hasta 3 que elijan entre una partida rápida o un dolor que hace que la muerte parezca un premio. El grandulón provoca y pregunta si el líder no puede simplemente ser un cerdo en vez de un héroe. El jefe queda en shock con el descaro, tartamudeando, sin creer que el gigante tuvo el valor de burlarse de él. Ciego de odio, les grita a los secuaces, listo para mandar a todo el mundo al matadero. Con los ojos brillando de rabia, el jefe ordena, si quieren el infierno, es el infierno lo que tendrán. Los secuaces entienden el mensaje y avanzan en formación, listos para pasar por encima del dúo. El grandulón suelta una risa burlona y pregunta si alguno de esos pobres diablos tiene un motivo noble para estirar la pata hoy. Viendo que no hay caso, el chico se resigna y refunfuña que les avisó, pero parece que eligieron el camino difícil. Tronándose los dedos, el grandote comenta que por el olor a sangre y las ganas de pelear, se nota que esa pandilla no es ningún grupo de monaguillos. El líder de la banda, ciego de odio, llama al gigante mocoso atrevido y jura que le va a arrancar los ojos y la lengua por la garganta. En un instante, los secuaces sacan las espadas y se acomodan para empezar el desastre. El grandulón no retrocede ni un milímetro e invita a todos a la fiesta, loco por romper algunos huesos. Pero el protagonista levanta la mano y le pide que se calme un momentito. El compañero voltea sin entender y pregunta qué le picó al jefe ahora. Y es cuando al grandote le cambia la cara. Ve algo que no esperaba saliendo del bosque. De entre los árboles surge un trío que no parece estar para juegos, una mujer y 2 hombres caminando tranquilamente. Viendo a los nuevos invitados, el grandulón se lamenta. Ahí vienen más problemas para nuestra cuenta. Se sorprende al notar que los bandidos ahora hicieron un cerco que los atrapó tanto a ellos como al trío misterioso. La mujer del grupo observa la situación y piensa que el chico y su socio son solo 2 comerciantes con mala suerte que se mueren de miedo. Ella se acerca y pregunta si los dos necesitan refuerzos, ya que la cosa se ve medio fea para su lado.
El protagonista, siempre desconfiado, se pregunta por qué rayos esa gente extraña querría echar una mano sin ganar nada a cambio. La chica explica que esos tipos son de una banda famosa del bajo mundo de Hangzhou y que a ella no le gusta ver ese tipo de cosas. El grandulón le susurra al chico que los nuevos tienen fuerza, son buenos peleando. El chico concuerda que son especialistas, pero el socio se corrige rápido, diciendo que tal vez no sean lo mejor del mundo, pero acaban con los bandidos fácil. El protagonista lee la escena y avisa, la verdadera fiera ahí es la mujer. Le pregunta si el compañero puede encargarse del resto mientras él observa. Él se gira hacia la recién llegada, con toda la educación, acepta el favor, si nos pueden echar una mano, se agradece. Los bandidos, que no son tontos, giran las espadas hacia el nuevo grupo, intentando intimidar a todos de una vez. Uno de los guardias de la mujer avisa que los tipos van a ir contra ellos también. Ella se pone furiosa. ¿Y cómo se atreven esos gusanos a mirarla mal? Ella da el aviso final. Si desaparecen ahora, salen enteros y ella hace de cuenta que nunca vio la cara de nadie. El jefe de la banda ve a los guardias armados y capta que son de familia importante, pero la codicia puede más. Quiere esa leche de estalactita a cualquier costo. Irritado con la chica, la llama mocosa engreída y ordena, acaben con todos. Los secuaces saltan sobre el guardia del sombrero de paja, creyendo que sería pan comido. El espadachín llama gusanos a todos y saca la hoja con una mirada de quien va a hacer picadillo. Lanza la vaina de la espada al aire, quedando con las manos libres para el baile de las cuchillas. Los bandidos avanzan con sonrisas sucias, creyendo que la ventaja numérica iba a resolver el asunto. En un movimiento que el ojo apenas sigue, el hombre del sombrero suelta una ráfaga de cortes que alcanza a toda la banda de una sola vez. Mientras la vaina cae suavemente al suelo, los cuerpos de los secuaces son rebanados. Los gritos de dolor poco antes de que todos se desplomen. Cuando baja el polvo, el guardia sigue ahí, de pie y sin un rasguño, en medio de la pila de difuntos. Un sobreviviente, todo cortado, solo logra soltar un grito desesperado llamando al jefe. El chico atrapa la vaina en el aire, con esa sonrisita de quien apreció la técnica. Le comenta al socio que el luchador es de otro nivel, dejando al grandulón boquiabierto con la velocidad del tipo. El líder de la banda ve la pérdida y suelta un grito de rabia. El plan salió muy mal. Oliendo el peligro, salta al caballo para intentar huir y salvar su propio pellejo. Pero el segundo guardia de la mujer intercepta al sujeto en medio del salto con un movimiento maestro. El guardia pasa por el líder como un relámpago, acertando un golpe certero en el aire. Aterriza con toda la calma del mundo y dice que el jefe podría estar vivo si hubiera aceptado la bondad de la patrona, pero que así es mucho más divertido. El líder de la banda se levanta, desesperado, y ataca con todo lo que tiene, mandando todo al diablo. El protector bloquea el golpe sin hacer esfuerzo y encima se burla, diciendo que el ataque fue muy impresionante. El jefe de los bandidos se congela. Se da cuenta ahí de que la diferencia de poder es un abismo y que no tiene la menor oportunidad. Para terminar el trabajo, el guardia suelta un golpe seco y preciso, cortando al bandido de arriba a abajo. El líder suelta el último grito de agonía al ser impactado de lleno en la espalda. Refunfuñando una maldición final, cae de cara en la tierra, derrotado y acabado. El hombre del sombrero le pregunta al compañero por qué tardó tanto en despachar a un don nadie como ese. El otro se justifica diciendo que el tipo era jefe por alguna razón, pero el colega del sombrero duda que el sujeto valiera algo. Apuntando a los que sobraron, el guardia explica que el líder tenía agallas, pero apenas cayeron los primeros, el resto tiró la toalla al instante. El del sombrero confiesa que tenía ganas de acabar con todos, pero la patrona mandó perdonarles la vida. El otro concuerda, es típico de ella. El protagonista se acerca, hace una reverencia de agradecimiento y dice que les salvaron el pellejo hoy. La mujer sonríe ampliamente y dice que no fue nada, que ayudar a quien lo necesita es lo natural. El chico explica que tienen mucha prisa y que quería presentarse bien, pero que su situación está al límite de la urgencia. El guardaespaldas corta la charla, le dice que no sea tonto y siga su viaje. Avisa que ellos se encargan de los bandidos que sobraron y el chico solo agradece de corazón. Se presenta, mi nombre es Samayeon y garantiza que, si el destino ayuda, él se encargará de pagar esa deuda de gratitud. Al grandulón le parece que eso de deuda de gratitud es pura cursilería y empieza a burlarse, pero el chico lo manda a callar al instante. A los guardaespaldas les parece que la pareja es rara y medio grosera. La mujer está de acuerdo y dice que, aún con prisa, podría haber arreglado el desastre que dejaron. Pero ella misma se corrige, recordando que pidieron comprensión por el apuro y ella aceptó. Pensándolo bien, la chica admite que para el estado en que estaban hicieron lo que pudieron. De repente, abre los ojos como platos, como si se hubiera dado cuenta de algo muy serio.
Los guardias ya se ponen en alerta y preguntan qué fue lo que notó. Ella suelta la bomba, esos dos no tenían miedo. Explica que, incluso en medio de esa carnicería, con gente muriendo y sangre por todos lados, los dos no temblaron ni por un segundo. Lo que más intrigó a la chica fue su mirada de indiferencia, como si fueran solo público viendo una obra de teatro, sin involucrarse emocionalmente. Poco después, el chico llega a la clínica, parándose frente a aquel viejo cartel de madera. Entra y pasa por el pasillo lleno de estantes con hierbas, raíces y frascos de todo tipo. Se da la vuelta y se topa con alguien que acaba de llegar. El doctor Sosoma, angustiado, pregunta de inmediato si consiguió traer el objeto. El protagonista levanta una bolsita y confirma que gracias a Dios consiguieron el remedio sanos y salvos. El médico se siente un poco apenado por no haber ido, pero el chico tranquiliza al hombre. Solo con haberle dado la pista para conseguir la leche de estalactita, ya valió la pena. Sosoma agradece la educación y pregunta por la hermana del chico. Le explica que mandó a la del medio a buscar a la menor. Dice que les pidió que volaran, así que no deben tardar en aparecer. El médico escucha y pone esa cara de quien tiene un problema grande entre manos. El chico capta el ambiente y piensa si no fue demasiado apresurado. Se da cuenta de que el doctor debe tener algún compromiso urgente. Pide disculpas, dice que las ganas de tratar a la niña eran muchas, pero que pueden volver en otro momento si es mejor. El doctor aclara que el problema no es falta de tiempo, sino que tenía otro motivo para no haber ido con el grupo Surgeon. Revela el secreto, hay gente importante de la familia principal visitando la clínica. Al chico le extraña el término y quiere saber qué historia es esa de la familia principal. Con una mirada preocupada, el médico respira hondo para explicar el peso de esa visita. Sosoma pregunta directo, ¿ya has oído hablar de la casa médica del inmortal vivo? El protagonista casi se cae de espaldas. Pregunta si es ese clan famoso que dicen que resucita hasta a los muertos y confiesa que ni imaginaba que el doctor era de ahí. Elogia a Sosoma, diciendo que ya sabía que era un crack desde que salvó a la menor, pero el médico corta el elogio, diciendo que solo logró mantener a la niña estable, nada más. El médico cuenta que, como el caso de la hermana era muy raro, pidió ayuda al clan varias veces. Se interesaron, pero las plagas de los últimos años dejaron a todos sin tiempo. El chico se emociona todo y pregunta si finalmente vino alguien de allá para ver a la niña. Sosoma confirma, el médico estaba pasando hacia Hangzhou, paró en Soeung y aceptó echar un vistazo a la hermana del chico en cuanto termine un servicio cerca de ahí. Se deshace en elogios hacia el colega, diciendo que el sujeto es uno de los mejores del clan y que, junto a él, el propio Sosoma es solo un aficionado. El chico hace una reverencia profunda, sin saber cómo agradecer tanta bondad, pero Sosoma dice que es solo su deber como médico. El doctor avisa que el especialista prometió volver pronto, pero no dio una hora exacta. El chico dice que está bien, si es para que ella se cure, él espera el tiempo que sea necesario, pero la mirada de Sosoma delata que hay algo más atorado ahí. El protagonista lo nota y pregunta una vez cuál es el problema esta vez. Sosoma está en un dilema tremendo. Es difícil dar una certeza, y viendo al chico tan feliz, pierde el valor de hablar. El chico dice que todo está bien y que mantendrá el contacto. La escena corta al techo de una casa, en un ambiente más tranquilo. El humo va subiendo de la chimenea, desapareciendo en el cielo azul. La cámara muestra una casita simple en el campo, con la gente afuera trabajando. Una chica pone la comida en la mesa para el protagonista, mientras Sheol se va sirviendo arroz. Viendo que la charla fluye, el chico le pregunta al compañero hacia dónde piensa ir. Con la boca llena, Sheol responde que su destino es Wuxi. El chico hace cuentas mentalmente y comenta que Wuxi está lejos, queda lejísimos de Hangzhou. Con toda la paz, el grandulón explica que, si no aparece ningún imprevisto, en unos 15 días está de vuelta. El protagonista escucha la respuesta y se queda ahí, pensativo y con cara seria, dándole vueltas a lo que viene. El protagonista se gira hacia su hermano y suelta lo que tenía atorado en la garganta. Le pregunta si de verdad planea pasarse toda la vida trabajando como cargador. El muchacho desvía la mirada y responde con otra pregunta. ¿Acaso crees que ya no necesito este empleo? El chico le advierte, con tono de hermano mayor, que ese trabajo es demasiado peligroso. Le recuerda que él mismo se metió en eso y solo logró volver a casa 12 años después. El joven argumenta que ya lleva en la lucha 5 años, desde los 17. Cuestiona cómo puede tener miedo de algo que nunca pasó y asegura que el trato allá es mejor que en cualquier otra agencia. Queriendo darle una salida a su hermano, el protagonista revela que tiene un dinero guardado, lo suficiente para que él viva bien sin tener que cargar peso en la espalda.
El hermano se confunde y pregunta si no se lo había gastado todo. Dice que escuchó claramente que el dinero se fue todo en la esencia de estalactita, dejando al chico con esa cara de quien fue pillado en la mentira. Al notar que el ambiente se puso tenso, el grandulón y la hermana menor tratan de encogerse al fondo para no salir salpicados en la conversación. Intentando disimular la metida de pata, el gigantón refunfuña que aquel vendedor estaba haciendo demasiadas preguntas, queriendo ser indiscreto. El hermano menor le llama la atención, pregunta por qué el protagonista actúa así con Cheol. Uy, si de verdad quería ocultar sus cartas, termina diciendo que aún con dinero, no sabría qué hacer de su vida estando ocioso. El chico sugiere comprar unas tierras, unos arrozales, pero luego cae en cuenta y pregunta si su hermano sabe algo de agricultura. El menor dice que trabajó por un salario cuando era niño, pero eran solo trabajos temporales. Sugiere abrir un negocio, pero el protagonista rebate que el comercio es aún más difícil que el campo. En medio del dilema, la hermana llama a todos a la mesa. El grandulón se mete y dice que puede conseguir un punto comercial excelente, pero el menor lo duda, pregunta con qué autoridad haría eso. Va a ser por la sociedad Dongxin. El gigantón presume, diciendo que puede no parecerlo, pero tiene sus contactos. El más joven recuerda unas cosas que vio el otro día, pero decide quedarse con la boca cerrada. Cheol recuerda que el protagonista acaba de llegar y que ahora el enfoque total debe ser el tratamiento de la pequeña. Él propone que el chico trabaje con él, asegurando que al jefe de la agencia le encantaría contratarlo. Pero el grandulón corta la inspiración, diciendo que prefiere ser escolta a ser cargador. Con la mirada perdida, el protagonista confiesa que no sabe si realmente quiere volver a marcar tarjeta en una agencia de escoltas. La chica da un consejo de oro. Le pide a su hermano que no decida nada con la cabeza caliente y que lo piense con calma. El protagonista concuerda, admite que estaba demasiado apresurado y promete pensar seriamente en el futuro, pidiendo que su hermano haga lo mismo. Con una sonrisita, Cheol acepta el desafío y dice que va a reflexionar sobre lo que dijo su hermano. Satisfecho por haber sellado la paz, el chico cierra la charla y llama a todos a atacar la cena. La escena corta a un hombre de ropas finas y pose de quien manda mucho, hablando con toda la convicción del mundo. Justo después, vemos una calle hirviendo de gente en una ciudad antigua, con comercio por todos lados. Caminando entre la multitud, el gigantón se seca el sudor y se queja de que la vida de civil es muy sufrida. Se gira hacia su compañero y pregunta si el capitán no quiere hacer una pausa estratégica y el protagonista acepta al instante. El compañero sugiere comer unos bollitos y de inmediato apuntan hacia una mesa vacía. Apenas se sientan, el grandulón pide 2 platos de bollitos de carne y quiere saber si hay algún trago, pero el atendedor avisa que allí no entra alcohol. El gigantón refunfuña, pero manda traer solo los bollitos. El muchacho confirma el pedido. Mientras esperan, el compañero pregunta cuál es el plan, porque no está encontrando ningún trabajo pesado que les convenga. El protagonista siente, pensativo, reflexiona para sí mismo. Después de pasar la vida resolviendo todo a punta de espada, encontrar un empleo normal es todo un desafío. El chico pregunta si el compañero realmente quiere intentar abrir un negocio a base de favores de O. El grandulón dice que debería darle esa oportunidad a la familia andar con la frente en alto, pero el protagonista se niega. Dice que quiere sacar a Ho de la pandilla, así que no tiene sentido pedirle favores a esa gente. El protagonista bromea un poco, pregunta si el compañero tendría paciencia para llevar un comercio sin agarrar a golpes a los clientes. El gigantón se parte de risa y admite que tiene razón. En eso, el mesero llega con la comida. Sirve los platos humeantes y el compañero sugiere: comamos primero, después nos rompemos la cabeza con eso. El foco se cierra en el bollito siendo tomado por los palillos, soltando ese humito delicioso. Con la boca llena, el grandulón casi llora de emoción. Dice que el bollito está buenísimo, una maravilla. El protagonista prueba y concuerda, son excelentes, mucho mejores que los de ayer, principalmente por el sazón del relleno. Curioso, pregunta si la carne es de cerdo, y el atendedor confirma que es cerdo molido de primera. El chico se queda pensando si la otra tienda usaba carne podrida, porque la diferencia de sabor es gigante. El mesero, todo orgulloso, dice que no sabe dónde comieron antes, pero garantiza que nadie usa mejor carne que la de ellos. El grandulón se extraña, pero el cerdo no es todo igual. El protagonista sugiere que tal vez sea el corte de la carne. El atendedor revela el secreto, no es el corte, es quien sacrificó al animal. El chico capta al instante que hay una técnica especial involucrada. El hombre explica que el método de sacrificio es el mismo, la diferencia está en la mano y en la habilidad del carnicero. El gigantón no entiende nada, pero el protagonista suelta un grito de la nada: «Fue cuidado».
Con los ojos bien abiertos, el chico percibe el peligro viniendo en dirección a ellos. En un reflejo, el grandulón aplasta a una criatura sobre la mesa con un puñetazo pesado. El animal suelta un gruñido de dolor. Cuando miran al suelo, hay lo que parece ser un cerdo noqueado por el golpe. El compañero pregunta si el capitán está bien y el protagonista agradece diciendo que su reflejo salvó el día. El grandulón empieza a reírse de la situación absurda. ¿De dónde diablos salió un cerdo en medio del restaurante? Antes de que entiendan, un grupo de hombres viene corriendo por la calle hacia ellos, desesperados tras el animal derribado. Los hombres llegan jadeando, perdiendo el aliento, y preguntan si los dos salieron ilesos de esa. El gigantón señala al animal tirado y sue esa sonrisita. Nosotros estamos genial, pero su cerdo ya fue. El grandulón les echa la culpa, diciendo que fue un error feo, pero que no les va a cobrar el daño. Los hombres se quedan mudos, sin saber si agradecer o negar la audacia. Se quedan allí arrodillados, sin palabras, impactados con la actitud de los dos desconocidos. De repente surge un viejo echando chispas, gritando y llamando a todos inútiles. El anciano les da una regañada a sus subordinados, diciendo que son patéticos. A los tipos solo les falta meter la cabeza en la tierra de tanta vergüenza. O les manda pedir disculpas a quien corresponde, avisando que no es ante él que deben bajar la cabeza. Los hombres se disculpan con el dúo y el grandulón se relaja, diciendo que todo está bien, ya que nadie terminó de comida para cerdos. El viejo pide perdón por el lío, explicando que los candidatos dejaron escapar al animal y que menos mal que nadie salió herido de gravedad. El protagonista se queda con la duda y pregunta qué sería eso de candidatos. El hombre explica que es dueño de una carnicería y está buscando un sucesor a la altura, y que ese grupo de ahí está intentando ganar la vacante. El chico atacabos. Entonces fue usted quien sacrificó el cerdo de esos bolitos que acabamos de comer. El carnicero confirma con orgullo, exactamente. El muchacho pide permiso y pregunta si pueden echar un vistazo a la carnicería por un instante. El viejo se extraña, dice que no hay nada bonito que ver allá adentro y que el ambiente es pesado. El protagonista responde al toque, puede no ser bonito, pero seguro que no todos los días se ve una técnica así. El carnicero les da una mirada evaluadora, analizando cada detalle en silencio. Por fin accede, siéntanse libres, hagan lo que quieran. La imagen se abre mostrando la calma de las casas y de los campos de la villa alrededor. Ya dentro de la carnicería, el viejo se queda allí, parado, mirando fijamente al cerdo desmayado en el suelo. Refunfuña que el aprendiz es un inútil, ya que el cliente tuvo que hacer el trabajo de capturar al animal por él. Se gira hacia los alumnos y pregunta, ¿por qué creen que el sacrificio salió mal? Uno dice que el perno estaba torcido y que el golpe tenía que ser en el centro de la frente. Otro dice que el martillo se resbaló en el momento clave. El viejo concuerda que notaron los errores, pero avisa que el fallo comenzó mucho antes del golpe. Le enseña el mandamiento principal. El animal nunca puede percibir que su fin está llegando. Los aprendices no se lo creen mucho. Preguntan cómo es que un animal va a saber eso y si ahora tienen que ponerse a charlar con el cerdo. El carnicero solo lanza esa mirada de hielo que hace que todos cierren la boca. Mientras tanto, el cerdo está allá, comiendo su ración en la mayor paz, soltando unos gruñidos de satisfacción. El viejo manda a todos abrir bien los ojos. Se acerca al animal con el martillo y el perno en la mano. En un movimiento certero y sin alboroto, apoya el perno en la cabeza del animal. Los candidatos se quedan boquiabiertos. Antes, el cerdo se ponía loco solo de ver el perno, ahora ni se movió. No entienden cómo es posible. El maestro revela el secreto. El cerdo se quedó tranquilo porque no sintió ninguna intención de matar viniendo de él. Los tipos se quedan perdidos con esa charla de intención asesina. El viejo explica que el animal siente el peligro en el aire antes incluso de cualquier movimiento. Para probarlo, dice así, miren, y su mirada se vuelve afilada como una navaja por un segundo. En el mismo instante, el cerdo se desespera, gruñe y empieza a babear de puro pavor. El grandulón queda impresionado. El viejo mostró una sed de sangre absurda y la ocultó en un parpadeo. Le pregunta al capitán si el anciano es algún maestro escondido. El chico dice que no sabe artes marciales, pero que su habilidad es para quitarse el sombrero. El carnicero finaliza la lección, solo cuando no dejas traslucir, lo que vas a hacer es que estás listo para el oficio. Suelta el golpe final y termina la historia del cerdo. El protagonista y su compañero abren grandes los ojos. Fue demasiado limpio. Los aprendices se quedan allí, con la boca abierta, sin creer la clase magistral que acaban de recibir. Ul añade, el golpe tiene que ser tan rápido que el animal muera sin siquiera entender por qué el mundo se oscureció. El grandulón comenta que fue bizarro, el cerdo ni gritó, el chico concuerda que fue de una fuerza absurda.
El viejo aplaude para despertar al grupo, pues el trabajo de verdad empieza ahora que el animal dejó de respirar. Da la orden para que corran y drenen la sangre del animal pronto. El gigantón se espanta con el vozarrón del viejo. Tiene pulmón de sobra y cuestiona si hacía falta tanto teatro. El grandulón comenta que el anciano está desesperado porque no tiene heredero y quiere a alguien que cargue con el nombre de la carnicería que tanto le costó levantar. El gigantón aún lo menosprecia. ¿Qué tiene de especial matar animales? El viejo debería relajarse. El protagonista reflexiona, si el hombre pasó toda su vida en esto, es claro que quiere un sucesor. Le recuerda a su compañero al maestro Bull, Toe, que mandaba a casi todo el mundo a volar antes de aceptar a alguien. El grandulón pregunta si es la misma cosa, pero termina admitiendo que la energía del viejo carnicero es tan buena como la de los grandes maestros que conocieron. Corrigiendo a su compañero, nuestro chico explica que no era solo el vozarrón del maestro Bull, todo lo que era potente. El físico del viejo también era una montaña de músculos. Bromeando, el prota dice que el grandulón probablemente solo se volvió discípulo porque su tamaño coincidía con el del maestro. El gigante se ríe, es que ya he escuchado mucho eso. Con mirada decidida, el prota sentencia es eso. Vamos a hacernos cargo de esta carnicería. El compañero casi se atraganta, hablas en serio, capitán. El chico confirma, recordando que caminaron todo el día y no encontraron un empleo decente que valiera la pena. Buell se sincera sobre el plan, dice que si fuera para desenvainar la espada de nuevo sería fácil, pero quiere un trabajo que dé orgullo contarle a sus hermanos. Solo tener que esconder el pasado ya es un peso que no quiere cargar más. El grandulón siente el peso de las palabras y solo refunfuña, medio apenado, sintiendo el golpe de la responsabilidad. El prota toma la iniciativa y va a hablar con el viejo carnicero. Sin rodeos, va al grano, dice que los dos también quieren postularse para la vacante. El anciano se queda boquiabierto con la petición del dúo. Con una sonrisita burlona, el viejo suelta, entiendo. Creen que el trabajo es pan comido solo porque me vieron hacerlo. No. Cambia el tono, pide disculpas por la grosería, pero manda a los dos a dar media vuelta e irse por donde vinieron. Con todo respeto, nuestro chico se niega. Pregunta cómo podrían pensar que es fácil después de ver un golpe maestro como ese. El viejo suelta una risita seca por debajo del bigote. Se deshace en elogios hacia la técnica, dice que aquello es el legítimo, un golpe, una muerte, una habilidad que carga el peso de una vida entera de experiencia. El carnicero se queda mudo, prestando atención a la forma en que el muchacho habla, sintiendo que no es alguien cualquiera. El viejo pide un momento y se da la vuelta. La escena muestra el chiquero, donde el destino de otro animal será decidido. El anciano baja los escalones apoyado en su bastón y se acerca a uno de los cerdos. Parado frente al animal, el prota encara a la bestia, concentrado. El viejo lanza el desafío: para heredar mi lugar, tienes que saber abatir como mínimo. Muestra de qué eres capaz. Admitiendo que es novato, el chico responde que nunca hizo eso en su vida, pero que dará lo mejor en el intento. Se acerca al cerdo que está ahí comiendo tranquilo, se agacha y sujeta el martillo y el pino con firmeza. En un movimiento que el ojo casi no ve, posiciona la herramienta en la cabeza del animal, exactamente como lo hizo el maestro. Al segundo siguiente, el golpe baja certero. El estallido es seco y la sangre salpica en la madera. El carnicero queda en shock total al ver al cerdo desplomarse sin siquiera saber que lo golpeó. Se queda con la boca abierta, sin creer que el muchacho hizo con una mano en la cintura lo que a él le tomó décadas perfeccionar. Con cara seria, el maestro pregunta: di la verdad, muchacho, ¿dónde fue que aprendiste eso? Con la mayor calma del mundo, el prota responde: no lo aprendí en ningún lado. Solo hice igualito a lo que el señor mostró. Se gira hacia el grandulón y ya grita la orden: vamos, muévete, o cuelga al animal de una vez. Refunfuñando como siempre, el gigante dice que ya entendió, mientras el cerdo está ahí tirado en el suelo. El carnicero se lleva el segundo susto del día al ver la siguiente escena. Solo el grandulón levanta el cerdo entero, una tarea que el viejo sabe que necesitaría unos 4 hombres para lograr. Mientras asegura animal en las cadenas, el gigante pregunta si realmente necesita usar ese montón de herramientas. Sin entender nada, el anciano cuestiona: ¿cómo así? ¿Qué quieres decir con eso? Sin responder, el grandulón solo se aleja y va en dirección a una viga de madera. De repente, la estructura del lugar da un crujido feo y la viga de soporte simplemente se parte a la mitad. El prota y el viejo miran hacia arriba, sin entender qué lío es ese. Se quedan estáticos, completamente pasmados con la fuerza bruta que el compañero del prota demostró, sosteniendo al animal con el brazo. El gigante grita: al fin de cuentas, lo que importa es terminar la matanza. No. El carnicero pierde hasta el habla. Nunca vio nada parecido en su vida.
El viejo se da cuenta, ustedes no son gente común. Son artistas marciales, ¿verdad? El prota confirma, ya lo fuimos alguna vez. El anciano no se conforma. Pero ¿por qué diablos maestros como ustedes querrían un trabajo sucio como este? Con toda seriedad, el chico responde, porque solo queremos intentar vivir una vida normal. El maestro duda, dice que con el talento de ellos encontrarían algo mejor, pero el prota explica que el mundo no es tan receptivo para quien quiere cambiar. Mirándolos bien, el viejo percibe que esos jóvenes ya pasaron por muchas y cargan cicatrices que nadie ve. Suelta un suspiro largo, pareciendo tomar una decisión final. Lamentando que ya tiene un pie en la tumba y no tiene tiempo que perder, acepta a los dos. El prota hace una reverencia respetuosa. Enséñenos bien, maestro. Con una sonrisa de quien sabe lo que hace, nuestro chico garantiza, el señor no se arrepentirá. La escena cambia, mostrando un gato observando todo desde lo alto de un tejado. En otro rincón, un pincel de caligrafía golpea fuerte en el pote, esparciendo tinta por todos lados. Un hombre pregunta, incrédulo, «¿Escuché bien? Dijiste casa médica del sol curador». El mensajero confirma el chisme. Un pez gordo de la familia imperial se retiró en Hangzhou y se puso mal de salud, y la corte mandó llamar a la casa médica personalmente. Intrigado Yongo, Jun cree que la historia huele mal. Sabe que los médicos no se pelearían con los Gadeum gratis, hay gato encerrado. Sincerándose Dan, Baek revela el verdadero motivo del lío. Los Gadeum estaban cazando la valiosa esencia de estalactita. Yongo, Jun casi se cae de la silla y suelta un grito de puro shock, sin creer lo que acaba de escuchar. Otro sujeto en la mesa comienza a quejarse, pensando que es un desperdicio total. Dice que una rareza de esas que ni montañas de oro compran, acabará siendo gastada en un viejo de la realeza que ya tiene un pie en la tumba. Baek corrige la información y dice que la esencia ni fue usada aún porque el dueño es otra persona. O sea, el tesoro todavía está disponible por ahí. Mientras sirve un trago, el hombre pregunta, confundido, si no es de la casa médica, ¿quién es el dueño de esa preciosidad? Dan, Baek explica que los Gadeung estaban tras ese tal dueño cuando se toparon con la casa médica. Yeongo. Jung se queja, diciendo que debió haber empezado la historia por ahí. Ya con la avaricia golpeando fuerte, Yeonju, Jung exige saber luego el nombre del sujeto que tiene la esencia. Dan, Baek revela, el nombre es Samayeon, un tipo de Shaoxing que compró el ítem secreto del líder de la Unión Mercante para tratar a su hermanito enfermo. Con una sonrisita de lado, Yeongo. Jung se burla, diciendo que ni sabía que aquel viejo cerdo y tacaño de la Unión Mercante había logrado poner las manos en algo tan fino. Ve la oportunidad de oro. Con esa esencia, puede curar al mocoso favorito del clan Yeongo y ganar puntos con los jefes. Da un puñetazo en la mesa y ordena, por traigan esa esencia por las buenas o por las malas. Y si el chico ya la bebió, pues traigan al chico. El poder medicinal aún debe estar corriendo en su sangre. De vuelta a la paz de la carnicería, el prota se enfoca en el trabajo, deslizando el cuchillo con maestría para deshuesar una carcasa. Corta la carne con una precisión de cirujano, bajo la mirada atenta y rigurosa del viejo carnicero. El maestro suelta una risa de puro asombro. No consigue creer lo que sus ojos están viendo. Se deshace en elogios para el muchacho, dice que sabía que era bueno peleando, pero la evolución en la carnicería fue demasiado rápida. El anciano admite que ya no tiene nada más para enseñarle. Humilde, el prota agradece y dice que solo llegó a ese nivel porque tuvo las instrucciones correctas del maestro. Emocionado, el viejo dice que él es quien agradece. Incluso siendo un apego tonto al pasado, dedicó la vida entera a ese mostrador. Confiesa que su mayor miedo era morir y llevarse su técnica a la tumba. El maestro mira su propia mano temblorosa y reflexiona sobre todo lo que construyó. Explica que, si no fuera para pasar el arte adelante, era mejor que desapareciera. Pero gracias al prota, realizó su deseo y ahora puede cerrar los ojos en paz. El chico responde que fue un placer ayudar. Sincero, el prota confiesa que estaba preocupado sobre cómo iba a ganarse la vida al volver a casa, pero que el viejo le dio el rumbo que necesitaba y él es quien estará eternamente agradecido. Cargando un pedazo enorme de carne, el grandulón refunfuña que el prota podría solo cortar de cualquier forma y venderlo rápido a la gente. Tira la carne en un barril y pregunta, desanimado, si él también será obligado a aprender el arte de cortar bistec. El viejo pone cara seria y avisa, no le den un cuchillo a ese de ahí. Déjenlo solo en el trabajo pesado que es lo que sabe hacer. El prota concuerda y dice que su fuerza para batir el ganado ya ayuda mucho. Así que todo está bien. El gigante abre una sonrisa satisfecha y comenta que finalmente el viejo dijo algo que vale la pena. Los tres hacen una pausa en el servicio y se reúnen para tomar un trago. Encogiéndose de hombros, el grandulón acepta el destino, se quedará con el peso nomás, ya que el cuchillo nunca fue lo suyo.
Haz lo que quieras, responde el prota, despreocupado, mientras se toma el vaso. El gigante se ríe y agradece al jefe. Se gira hacia el anciano y, con total camaradería, le ofrece un trago a él también. El prota le da un golpe en el brazo al compañero, regañándolo por querer darle bebida al viejo en esa situación. El grandulón insiste, pues si es hora de partir, que sea con un brindis. Al viejo le hace gracia y llama al gigante astuto. Animado, el anciano decide que no dejará pasar este día en blanco. Aunque me muera aquí, quiero beber, dice él, extendiendo el cuenco para ser servido. Corta la escena, un muchacho más joven llega a la carnicería con cara de quien no está entendiendo nada. Mirando la fachada nueva, comenta consigo mismo que el hermano realmente pateó el tablero y agitó el vecindario. En eso, una chica sale con una escoba en la mano y se lleva un susto de alegría al ver al hermanito llegando. El muchacho ya le da un regaño, le quita la escoba de la mano y avisa que ella es débil y no debería estar haciendo ningún esfuerzo. En la conversación, ella pregunta si él ya sabía que el hermano mayor ahora es el dueño de la carnicería. El chico dice que escuchó el rumor por el camino. Ella justifica que quería dejar todo limpio, ya que el hermano sudó mucho para conseguir el lugar, pero el muchacho le manda a dejar de preocuparse. Deja las maletas en el suelo y pregunta si el movimiento está bueno y si el dinero está entrando. La chica dice que todavía no, porque hace solo unos días que el antiguo dueño partió y ellos abrieron oficialmente. El muchacho se espanta, el viejo murió. Ella confirma y cuenta que el anciano murió en paz en su cama, la misma noche en que pasó el mando al hermano. La escena muestra al viejo descansando, finalmente tranquilo. El prota llega cargando una cesta de carne y pregunta cuándo fue que el muchacho llegó. Dice que ya se estaba preocupando con la demora de la escolta. El chico dice que acaba de pisar ahí y que está al 100%. El muchacho comenta que el hermano siempre termina metiéndose en algún incidente, pero el prota rebate diciendo que no fue para tanto y que las cosas solo fueron sucediendo naturalmente. El recién llegado explica que no le pareció mal, solo quedó en shock porque nunca imaginó al hermano volviéndose un carnicero de renombre. Medio receloso, el muchacho pregunta si ellos darán el ancho, ya que esa carnicería es famosa en toda la región. Teme que, como el dueño antiguo era una leyenda, si ellos hacen un corte medio chueco, la clientela se los va a comer vivos con insultos. El prota tranquiliza al hermano, relájate, sé lo que estoy haciendo. Si queremos ganarnos la vida con dignidad, vamos a tener que trabajar el doble y hacerlo mejor. De la nada, allá a lo lejos, empiezan a escucharse los gritos de un niño llamando a su hermano mayor. El chico se asusta con el griterío y pregunta de inmediato qué rayos pasó. Uno de los mocosos entra volando a la carnicería, gritando a todo pulmón, «Llegaron, ya llegaron». El hermano mayor no pierde tiempo y agarra al chico de la oreja, haciendo que el pobre berree de dolor. Foreja el escándalo y explica bien el chisme. Lo regaña el hermano, mientras el pequeño patalea pidiendo que lo suelte. El niño se queja preguntando por qué son tan brutos, pero el pariente le dice que eso es puro cariño y que, si quiere, puede conocer la violencia de verdad. Fonny lo mande Dios, dice el chamaco, refunfuñando que ya había usado esa misma amenaza la última vez. Cambiando de tema, cuenta todo emocionado que encontró al enviado del médico de Cheong Simbon. Nuestro protagonista se queda en shock al instante. Suelta la sopa. El médico que estaba en Anso por fin llegó y quiere examinar a la hermana menor ahora mismo. ¿Cuándo nos vamos? Con mirada seria, el chico se quita el delantal de carnicero y responde, «Va ahora mismo». En cuanto llegan al lugar, se topan con el imponente letrero de Cheong Simbon en la fachada. Justo en la entrada, un muchacho lo recibe con un gesto, confirmando que solo estaba esperando a la familia. El chico explica que volaron hacia allá en cuanto se enteraron, pero duda si no exageraron con las prisas. El recepcionista los tranquiliza, para nada. La doctora de la familia principal también se moría por ver a la paciente pronto. Luego, el joven hace los honores y presenta a la mujer que estaba a su lado, Wang Yeong. Cuando el chico la ve, casi se cae de espaldas, con los ojos como platos de la sorpresa. Con una sonrisa, Wang Yeong comenta lo pequeño que es el mundo. Fue tremenda casualidad toparnos aquí. Haciendo memoria, uno de los socios del protagonista comenta que ahora tiene sentido que la facción asesina de cielos los haya perseguido con tanta furia. El anfitrión de la casa no entiende nada y pregunta si ya se conocían de otros rumbos. El chico confirma, explica que ella les echó una gran mano cuando fueron por el aceite de piedra azul y cayeron en una emboscada.
El recepcionista se ríe, junta las manos y filosofa sobre cómo al destino le encanta jugarnos estas bromas misteriosas. El protagonista aprovecha para agradecer de nuevo, diciendo que tenía ese peso en la conciencia por haber salido corriendo sin dar un muchas gracias decente. Wang Yeong le dice que se relaje, pues entiende perfectamente que la desesperación por su hermana enferma era lo más importante en ese momento. El chico llama a la pequeña Gina, le presenta a la doctora y le dice que ella la va a cuidar. Saluda a Gina. Muy educada la niña se presenta: mi nombre es Samajina. Por favor, doctora, ayúdeme. Wang Yeong queda encantada y dice que es linda como un hada, agregando que quien debe pedir cooperación es ella misma. Sosteniendo las manos de la pequeña, la doctora le dice la verdad: una enfermedad no se cura solo con medicina, sino con el médico y el paciente luchando hombro a hombro. Gina, con firmeza en la mirada, solo responde entendido. Fue excelente, dice la doctora, satisfecha con el valor de la niña. Pide permiso y avisa que ahora necesita un momento a solas con la paciente, pidiendo que todos salgan de la habitación. Los muchachos obedecen, salen del cuarto y cierran la puerta con cuidado. Afuera parece que el reloj se detiene. El tiempo empieza a arrastrarse mientras esperan noticias. Pasa media hora y la agonía solo aumenta en ese pasillo silencioso. El grandulón, que no aguanta estar quieto, empieza a refunfuñar por la demora, pero el chico sigue mudo, perdido en sus pensamientos. De repente, la cerradura se mueve, la puerta se abre y aparece Wang Yeong. El protagonista se gira como un resorte al instante. No pierde un segundo y dispara la pregunta: ¿y bien, doctora, cuál es la situación de mi hermana? Ella revela que cree haber resuelto el misterio de la enfermedad. Ansioso, él casi grita: «Foco es lo que tiene». La doctora explica el diagnóstico. Gina nació con las llamadas venas divinas incelestiales. El anfitrión se extraña. No serían los meridianos cortados de los 9 yin. Ella confirma que son parecidas, pero tienen diferencias cruciales. Cuenta que vio un caso casi igual antes de dejar a la familia principal y sintió que había algo sutil ahí. Continúa diciendo que si no hubiera revisado los archivos antiguos y encontrado el registro sobre esas venas divinas, nunca habría identificado el problema de la chica. El grandulón pregunta sin rodeos si tiene cura, pero la doctora duda y dice, con toda honestidad, que no puede garantizar nada todavía. Detalla que el otro paciente de los registros ya estaba muy grave, pero que la técnica de acupuntura de la familia principal suele dar buenos resultados en esos casos. Curioso, el grandote insiste: ¿qué pasó con ese paciente de los registros? ¿Se salvó o no? Wang Yeong se queda helada, desvía la mirada y empieza a tartamudear. Bueno, eso es. La escena corta a otro lugar, un ambiente totalmente oscuro y cubierto por una niebla pesada. El protagonista parece sentado solo, preguntándole a la nada si todo saldrá bien. Luego él mismo se responde claro que sí. Tiene que salir bien. Cerca de ahí, uno de los chicos pregunta cuándo sale el resultado. Pero el grandulón avisa que no llevan ni 10 minutos dentro y que el tratamiento apenas comenzó de verdad. Nuestro chico sigue sumergido en sus pensamientos, observando el horizonte en silencio. Su mirada se pierde, revelando el tamaño de la preocupación que carga en el pecho. De vuelta a la consulta, Wang Yeong sigue ahí trabada, sin saber cómo terminar de responder la pregunta difícil. El protagonista lee su expresión y entiende todo al instante. El tratamiento del pasado no funcionó. La doctora confirma con un gesto triste: sí falló. Nuestro muchacho, sin perder tiempo, quiere saber el porqué de la derrota. Ella enumera los problemas. Primero, la paciente solo buscó ayuda a los 21 años, demasiado tarde, cuando la energía yin ya había invadido hasta la médula. Segundo, la energía yin de las venas divinas es un monstruo mucho más potente de lo común. Da el veredicto de gravedad. En términos de enfermedad, esta condición es el nivel máximo de peligro. Casi una sentencia. El anfitrión se queda helado. Pregunta cómo es posible, ya que nadie con los meridianos cortados suele pasar de los 18 años. Wang Yeong explica el milagro. La otra chica solo llegó a los 21 porque usó el aceite de piedra azul pura para aferrarse a la vida con uñas y dientes. El chico siente el golpe. Reflexiona amargado que incluso con el aceite legendario, la chica no resistió. Pero la doctora suelta un rayo de esperanza. Si hubieran usado la acupuntura de la familia principal junto con el aceite en aquel entonces, la historia habría sido otra. El joven baja la cabeza, en un gesto raro de humildad, y le suplica que cuide bien a Gina, pues ella es el tesoro más preciado que tiene. Wang Yeong se sorprende con la vulnerabilidad de aquel hombre tan fuerte y se queda observándolo en silencio por un buen rato. El protagonista cierra los ojos e intenta meditar, buscando en el fondo de su alma la calma necesaria para no perder el control. Por dentro, es un torbellino. Se pregunta qué hará con su vida si el más mínimo detalle sale mal y pierde a su hermana.
El grandulón, impaciente, se queja de que ya llevan como 2 horas ahí. Cuando uno de los niños tose, le pega un grito mandando al mocoso a callarse. El chico se traga la tos al instante, mirando hacia un lado con los ojos desorbitados como si se le fuera a salir el corazón del susto. El socio llama al jefe y el protagonista responde con un sí seco, girando el rostro con una seriedad que da escalofríos. Nuestro chico siente la vibra en el aire y avisa, parece que llegó visita de esas que nadie invitó. Los dos salen de la casa y entran en un bosque de bambú sumergido en una niebla densa y blanca. Dentro del bambusal no se ve ni a 2 pasos de distancia, la neblina se lo traga todo. De repente empiezan a surgir sombras, brotando de la nada, colgadas en los bambú es como murciélagos. Un enmascarado pregunta por la ubicación del objetivo y el líder ya empieza a gritar órdenes a los guardias centrales para que apuren el paso. El plan es claro, el foco es el aceite de piedra azul. El jefe avisa que él, el vice, y los 2 primeros escuadrones van a invadir la casa médica. Convoca al líder del escuadrón 3, que se presenta al acto, listo para la misión. La orden es cruel: rodear el portón principal y no dejar escapar ni un alma viva de ahí. Con un grito de guerra ensayado, la horda de enmascarados sale disparada por el bosque. Pero, justo en medio del camino, el grandulón aparece bloqueando el paso y berrea. ¿Y dónde creen que van? Ratas desgraciadas. Los agresores se llevan un susto tan grande que los caballos casi se encabritan. Frenan en seco, sin entender quién es ese gigante. Sin previo aviso, el socio del protagonista golpea el suelo con tanta fuerza que la tierra explota, mandando a varios enemigos por los aires como si fueran muñecos de trapo. El líder de la tropa siente el impacto y se queda pasmado. ¿Qué clase de fuerza es esa? Uno de los enmascarados grita preguntando quién es, pero el grandote lo corta. Yo soy el que pregunta. ¿Y quiénes son ustedes? Señala al grupo y se burla. ¿Qué hacen estos idiotas? Todos disfrazados igual y armando este alboroto. El comandante analiza el daño y concluye, para causar ese caos con un solo golpe, el tipo es un maestro de élite. Pero mira bien y nota, por la descripción, ese grandulón no es el tal Samayeon que vinieron a buscar. Decide rápido, voy tras Samayeon para acabar con ese infeliz de una vez. Que ustedes encárguense de ese gigante. El líder explota en energía y corta el suelo, disparándose a una velocidad que deja hasta estela de polvo. El grandulón mira hacia arriba, sorprendido con la sombra que pasó volando. Ve al comandante desapareciendo entre los bambúes y refunfuña: oye, el tipo es rápido, ¿eh? Uno de los enmascarados, creyendo que va ganando, pregunta por qué el grandote no intentó detener a su jefe. El socio del protagonista pone cara de inocente. ¿O a qué? Tenía que hacer algo. El tipo usó una técnica de ligereza y se esfumó. ¿Qué se le va a hacer? El invasor provoca, diciendo que sus amigos allá adentro van a sufrir. El grandote se le ríe en la cara: más bien estoy preocupado por tu jefe. Eso sí, con una sonrisa de quien sabe lo que viene, propone el desafío. Apostamos quién se va al infierno primero, tu patrón o mi muchacho. El enmascarado hierve de rabia. Tu arrogancia no tiene límites, maldito. Pide disculpas fingidas, diciendo que no es nada personal, mientras el grandulón ya se pone en guardia. Deja de ladrar y ven de una vez. El sonido metálico de cuchillas y ataques empieza a resonar por todo el bosque de bambú. Toda la manada de enmascarados avanza de golpe, apuntando las espadas al pecho del grandullón. El grandulón solo espera, quieto, con esa sonrisa peligrosa mientras los tipos saltan sobre él. Fropeó. Ocurre una explosión de energía absurda, lanzando a todos lejos, rompiendo bambú por todos lados. El líder de la tropa, que ya estaba lejos, siente el temblor y mira hacia atrás con el corazón en la boca. Se da cuenta de que la cosa se puso fea: mis hombres están siendo masacrados. Determinado, piensa que necesita liquidar a Samayeon en segundos, tomar el aceite y correr para salvar lo que queda de la banda. En medio de su pensamiento, el protagonista aparece de la nada, justo enfrente de él, y pregunta con toda la calma del mundo: ¿qué es lo que estás maquinando ahí con tanta concentración? El invasor se queda de piedra. El corazón le va a 1000 por hora mientras se pregunta cómo rayos apareció ese chico frente a hacer ni un ruidito, como si hubiera brotado de la tierra. Con una mirada fría que te congela hasta el alma, nuestro chico va directo al grano. Le pregunta de dónde salió y qué misión tiene en ese lugar. El líder enemigo empieza a sudar frío. Cae en la cuenta de que ese tiene que ser Samayeon y maldice su propia suerte, pensando que el grupo parecía de novatos. Pero en realidad son unos verdaderos monstruos disfrazados. Al ver que el rival está mudo del pánico, el muchacho se da cuenta de que no va a sacar ninguna respuesta con palabras. Así que se prepara para la acción. El comandante, en un acto de desesperación, se lanza con la espada intentando un golpe final. Pero nuestro prota ni se inmuta, parece una estatua.
En la última fracción de segundo, nuestro chico hace un movimiento sutil y lo esquiva. La hoja pasa zumbando, cortando únicamente el aire. El enemigo se deja llevar por la furia. Con los ojos brillando en un tono rojizo, gruñe y muestra los dientes como un animal acorralado. Comienza una secuencia frenética de ataques. La espada se mueve tan rápido que deja rastros de luz roja rasgando la neblina del bosque de bambú. En una locura total, nuestro muchacho decide dejar de esquivar, lanza sus manos desnudas directo hacia la afilada hoja. Fozes, con un movimiento maestro, atrapa la espada con las manos, frenando en seco el ataque del comandante a mitad de camino. Sin darle tiempo a reaccionar, el protagonista usa toda su fuerza y clava la punta de la hoja enemiga directo en el suelo, enterrándola en la tierra. El comandante suelta un grito de dolor. La vibración del golpe le quema la mano y se ve obligado a soltar el arma para no quedarse sin dedos. El enemigo se desploma en el suelo, retorciéndose de dolor y vergüenza, mientras nuestro chico lo observa desde arriba con total indiferencia. Repite las preguntas con voz tranquila, pero intimidante. Quiere saber quién envió al grupo y cuál es el objetivo, si es la clínica, la casa médica o algo mucho más grande. Nuestro héroe pregunta, ¿acaso viniste buscando el aceite de piedra azul pura? En ese mismo instante, la cara del invasor se transforma en un poema de puro shock. Al ver que dio en el clavo, el chico entrecierra los ojos. Quiere saber cómo se filtró la noticia, ya que casi nadie sabía que él tenía ese aceite legendario en su poder. Tirado y sin salida, el comandante siente que su hora ha llegado. Se pregunta en silencio si este es realmente el final del camino para él. El protagonista le da una última oportunidad, abre la boca y responde lo que quiero saber. Si lo haces, te dejaré salir de aquí respirando. Pero, en un parpadeo, pasa algo loquísimo, el comandante pierde la cabeza. Literalmente, nuestro chico se congela impactado por esa eliminación repentina justo frente a sus ojos.